de unos ejemplos que vi que no los entendí. Dale. Al principio, donde en espacio vectorial y subespacio, el segundo Sí. ejemplo, que dice como la regla de n, Hoy todos lo ven. página 1, la primera. Bien. Estamos en las 6, estamos medio lejos. Bueno, ahora vuelvo, dale. Página 1. Ejemplo, el segundo ejemplo es esta. Sí, Bueno, acá lo que está diciendo es, fíjate cuál es la definición que vamos a usar de operación. Básicamente lo que nosotros le pedimos a una operación es que sea cerrada. ujú, Acá lo dice con muchas palabras, pero todo lo mismo, digamos. En general, acá le está pidiendo la operación que sea cerrada, ¿en qué sentido? Es que si yo quiero que me vuelva una operación. Y en general, por eso bien. uno trata de no hablar de resta y división, define como eso. Luego es Un último ejemplo. ¿De cuál de todos, ¿De cuál perdón? de todos? Perdón. uno de la siguiente hoja, La siguiente hoja. abajo de todo. Abajo. Este de conjuntos. Este de conjuntos. Sí, sí. Miren que hay un micrófono que me está repitiendo a mí, lo voy a silenciar así escucho yo. Vamos a. Básicamente eso tiene las operaciones en la reserva tipo como para trabajar esos números. Acá lo que va a mostrar es que este triangulito acá, que lo que hace es operar. Esto es el conjunto de partes. Para el que nunca vio lógica, va a ser difícil de entender esto porque nunca entendió que es un conjunto de partes. Definición rápida, a ver si puedo anotar para poder escribir. ¿Qué es el conjunto de partes? Es lo siguiente, no, quiero el lápiz finito. Muy rápido. Que yo tengo un conjunto C y es finito, ¿no? Póngase que tiene 3 elementos, le voy a poner 1, 2, 3. Bueno, el conjunto de partes de esta cosa es agarrarse todos los subconjuntos posibles que tiene C. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, mi conjunto de partes acá sería vacío, por el conjunto 1, conjunto que son. Después empiezo con partes. Digo, muy rápidamente. Es tomar todos los subconjuntos que yo. Si meto el partes de ser finito, si no. Bueno, entonces ahora lo que me está diciendo es cómo operar sobre este tipo de cosas. Fíjense que en PDC son conjuntos. Entonces ahora lo que me dice menos A intersección B. Acá lo que me ve, bueno, A es una cosa, A unión B, o sea, a la unión le voy a sacar la parte del medio. Lo rojito, esto que estoy señalando acá, se lo quiero sacar, es decir, que me quedo con la parte blanca. Me quedo con estos dos círculos sin intersección. Me está diciendo que eso es una operación. De hecho, me está diciendo que es abeliano, me dice mucho más que es una operación nada más, ¿no? Bueno, primera cosa es la siguiente. O sea, primera cosa que tendría que ver yo, bueno, que si intersección me tengo la definición. Después me está diciendo mucho conmutativa, operación asociativa. ¿Sí? Listo, este ejemplo está bueno para la gente que vio lógica. El que no vio lógica no se enrosque con este tipo de ejemplos porque simplemente es meterle más cosas. Realmente una cosa que no la vamos a usar mucho. De hecho, creo que no vamos a usar casi nada de este tipo de ejemplos, salvo para ver que, por ejemplo, la cuestión de mostrarlo sobre el conjunto, no es hacer todas las grupabilidades. Bueno, es difícil es ver que esta es una operación realmente, es decir, mostrar que si yo hago esa ¿Ya está? la dejamos, Leo así en ya estamos hoja en 10. 4, ¿cierto? Sí, en general lo que uno tiene, esto que acá tiene un nombre, esta propiedad la tienen los anillos cuando un anillo cuerda. Lo que está diciendo este ejemplo es que no es cierto para todos los anillos. ¿De acuerdo? Y acá da un ejemplo muy específico, que es Z4. La estructura del anillo ese no la voy a explicar. La gente que hizo álgebra la sabe porque hicimos y sabe que no es trivial la construcción del anillo. El que hizo álgebra, haga caso omiso de este tipo de ejemplos. No puedo poner Entonces a Z4 mostrar que es algo específico de álgebra en general. ¿eh? Entonces Z4 es algo específico, es algo Es, que claramente no es un tenemos. conjunto bastante específico que con clases de congruencia. Entonces lo que está pasando acá es que Bien, cualquier cosa que sea divisible por 4 da 0.
Es básicamente lo que pasa acá. Entonces está mostrando que hay dos cosas que no son cero porque no son divisibles por 4, ni el 2 ni el 2 que aparecen acá son divisibles por 4, entonces estos tipos no son congruentes con cero, pero los multiplico y me da divisible por 4, el resultado es congruente con cero, lo puedo igualar a cero y acá tengo un problema de que multipliqué dos cosas distintas de cero. Pero tiene que ver de congruencia que estoy tratando, lo que es divisible por 4 lo voy a asociar con cero. Y ahí viene el problema, ¿no? Pero bueno, esto da anillo, tiene todas las propiedades de arriba. La operación está bien Bien. definida, es una operación, etcétera, etcétera, pero igual no es dominio de integridad. Bueno, y acá empieza a hablar con lo que son dominios de integridad, los cuales no, ¿no? Es lo que dice acá abajo. En general, la estructura para este tipo de conjuntos necesitas pedir que el P que aparece abajo sea un número primo, si no, no funciona. Y acá, entonces no funcionaba. Bueno, arranco, me voy para el inicio porque perdí la página. Arranco con conjuntos de generadores. Si alguno tiene más preguntas, al final de la clase para hacer preguntas. Tengan en cuenta que uno les pone las notas, es más cómodo para todos, pero no necesariamente todo lo que aparece saber y no necesariamente todo lo que aparece en las notas lo tienen que entender. Aparecen muchas que vamos a ver. Bueno, entonces, antes de arrancar con sistemas de generadores, que es lo que dije hoy, vamos a hacer un repasito de lo que vimos a lo último la clase de hoy la estoy grabando, ¿sí? Toda completa, voy a intentar que se grabe toda completa. La clase anterior intenté grabarla, pero no sabía usar bien el grabador y creo que nunca le di al botón de grabar de verdad. Lo puse ahora en pantalla y nunca grabé. Bueno, lo que habíamos visto al final de la pasada era dos cositas, ¿no? Nosotros habíamos hablado de subespacio, voy a recordar la definición de subespacio. Habíamos hablado de que era un subespacio y habíamos dicho que, bueno, un subconjunto S, un subconjunto E dentro de un conjunto B, era un subespacio si cumplía con tres propiedades básicas, ¿sí? Teníamos al centro de S, teníamos una propiedad que se puede simbolizar directamente así, ¿no? La suma va de S por S en S, o sea, es directamente lo que está suma es una operación en S si uno lo quiere leer así. Y la otra, lo que me está diciendo es que el producto que va de K por S en S. Bueno, no estaban escritas así, pero a mí me gusta escribirlas así para la filosofía detrás de las cosas que le estamos pidiendo. Básicamente, pidiendo en el subespacio es que no haya perdido el elemento neutro, que la suma siga siendo, la suma ya la tengo definida en B y todas las propiedades buenas las tiene en B. Entonces, como esto es un subconjunto de B, va a tener todas las mismas propiedades, va a seguir siendo conmutativa, va a seguir siendo asociativa, etc. Pero lo que le voy a pedir es que siga siendo ese conjunto donde yo me voy a restringir, y lo mismo le voy a pedir al producto. Y lo que uno ve cuando hace esta demostración es que el S tiene estructura de espacio vectorial porque todas las otras cosas las reforman. Y lo que habíamos visto entonces es cómo operar con este tipo de subconjuntos. Es decir, habíamos visto que si yo tenía dos subespacios, tomar la intersección que me seguía dando un subespacio, pero habíamos visto, ¿sí?, que si uno quería tomar la unión, bueno, en general no te da subespacio. Uno dice en general es casi nunca te da subespacio, salvo que tengas una cosa muy particular que es que hay uno metido adentro del otro. Entonces la unión es grande y como es subespacio de carambola sigue siendo. Pero en general uno no va a trabajar con unión porque unión no es una buena operación porque no me conserva la propiedad que yo sea un subespacio vectorial o un espacio vectorial. Y lo que venía acá que yo les dije, bueno, lo pueden ver, son ejemplos, vamos a ver los ejemplos a modo de repaso, ¿sí? Los que sean interesados en esto y me voy a poner a mirar los ejemplos. Hoy nos toca hacer generadores y bases, y la clase que viene, yo creo, va a ser de suma de espacios. La suma de espacios es lo que viene a cerrarme el problema de la unión. Tengo un problema que es espacios, y lo que vamos a terminar viendo es que la suma va a resolver ese tipo de problemas. O sea, es el espacio más chiquitito que contiene a los dos espacios. Pero antes de eso, todo lo de base, ¿sí? Porque si no definir la suma es muy difícil. O sea, se puede definir la suma, pero va a ser muy difícil. Bueno, arranquemos con subespacios. Hay un que aparecen acá que estuve viendo que son bastante interesantes y los vamos a ver.
Eh, el primero no hay mucho que hacer, lo deben haber hecho en álgebra lineal 1 para R2 y para R3, acá aparece para N, es lo mismo. Básicamente, acá es que si yo tengo la solución, esto lo pueden pensar así, acá está escrito así, pero en realidad lo que estoy diciendo acá es que voy a tomar las soluciones de una ecuación lineal, homogénea. Si uno se toma las soluciones de una ecuación lineal homogénea, eso va a dar un subespacio. En particular se puede generalizar usando intersecciones de este tipo de... ¿Estás? Es decir, interseco muchos subespacios de esta forma, por lo menos m subespacios de esta forma, y bueno, si hacen eso, aparece un sistema. Y entonces ahora lo que consigo como generalización es que si yo tengo las soluciones de un sistema, también me van a dar un subespacio. Bueno, esos son los ejemplos básicos, son los ejemplos canónicos. ¿Por qué? Como habíamos dicho antes, casi todo espacio vectorial de dimensión finita se puede leer como uno de estos, o es isomorfo a uno de estos cuando tengamos transformaciones. Lo vamos a hacer bien formalmente, esto que estoy diciendo ahora, pero casi todos tienen una forma de esto, y los subespacios van a tener forma de esto, básicamente. O sea, voy a poder encontrarle ecuaciones al espacio que yo quiera. Yo puedo presentar el subespacio de forma más fácil, más difícil, pero siempre le voy a poder encontrar un sistema de ecuaciones. Bueno. Lo siguiente que aparece es un subespacio de polinomios. Este está bueno tocarlo, por lo menos verlo, ¿sí? Porque lo vamos a usar de ejemplo. ¿Se acuerdan que cuando les dije que al espacio de polinomios se le podía poner una estructura de espacio vectorial? Lo que terminaba pasando con este es que es de dimensión infinita. Bueno, para que no tenga dimensión infinita, lo que se hace con n, ¿sí? Y achicar el espacio. Se pone esta cota. Se pone esta cota que es decir, bueno, me voy a quedar con todos los polinomios que sean hasta... Y el cero. Fíjense que acá es importante que viene de lo siguiente. Cuando uno considera el grado de un polinomio, el polinomio nulo no se le puede definir grado, porque para definir un coeficiente no nulo es decir, bueno, agarro el coeficiente no nulo del grado del exponente más grande y a ese lo defino. En el polinomio nulo no existe ningún coeficiente no nulo, entonces no puedo ser... Entonces acá viene algo muy importante que es decir, bueno, voy a tomar todos los polinomios de hasta grado n, pero voy a incluir al nulo. ¿Por qué? Pues si no incluyo al nulo, espacio porque no cumple la primera condición, que es 0 está en el conjunto. ¿De acuerdo? Entonces hay que ponerlo forzadamente. Si uno lo piensa así, esto ahora es un subespacio y además tiene dimensión finita y lo puedo pensar adentro de una dimensión infinita que es el de polinomios y es un ejemplo muy útil. ¿Sí? Acá está toda la cuenta, yo no me voy a poner a repasar. Ustedes tienen para hacer en la guía, la van a tener que hacer, la pueden ver de acá, pero háganla, ¿sí? Estamos cerrados respecto de la suma. Bueno, el cero ya dijimos, lo discutimos, lo pone forzosamente. Y después, bueno, hay que probar que es cerrado respecto de la suma y hay que probar que es cerrado respecto del producto de escalares. Bueno, y acá me dice que, por ejemplo, si yo quiero dar vuelta a la condición y pongo más grande que n, esto no me va a dar un subespacio. Bueno, hay un montón de otras cosas que yo puedo ver donde no me van a dar. Por ejemplo, fíjense que acá hay un menor igual, si yo pongo igual a n, esto tampoco va a dar subespacio. Todo este tipo de consideraciones las tienen, si no las empezaron a hacer, van a encontrar dentro de poquito. Así que nada, ¿sí? Pueden mirar de acá, si no le pueden preguntar a la gente de la... No hay problema con eso. Es un ejemplo que vamos a estar manejando mucho. Bueno, vamos a sistema de generadores. En general, generadores todo el mundo aprendió la lineal 1, no es algo difícil. Saber sacar sistemas de generadores es básicamente lo mismo que saber resolver este tipo de cosas. Es decir, que encontrar generadores es casi lo mismo que sistemas lineales homogéneos. Porque en este caso todo va a ser homogéneo porque estamos en subespacio, entonces siempre va a tener algo igualado a cero. Si esto no estuviera igualado, sería un subespacio. A menos que pueda hacer alguna trampita y escribir como combinación lineal la ecuación esa que no esté igualada a cero y sacarla. Pero eso es más difícil. Ok. Bueno, entonces primero vamos a ver qué entendemos por conjunto de generadores. La mayoría de la definición ya la conoce, pero entonces, un poco acá la cuestión es que cuando uno habla de espacio vectorial tiene infinitos vectores generalmente en un conjunto. Lo que quiere hacer es conseguirse un conjunto finito que le sirva de base para escribir a todos esos infinitos que aparecen después. Es decir, yo quiero tener un conjunto que yo pueda escribir de mi espacio, de mi subespacio, de lo que sea que yo le esté buscando. Eso es básicamente lo que se entiende por conjuntores. Y acá la gracia es
dos operaciones, tengo producto por escalar y tengo sumas, los espacios están cerrados por lo que se llaman combinaciones lineales, ¿no? Lo primero que uno puede entender es, bueno, la definición lineal, ¿qué es? Bueno, es decir, bueno, yo tengo un espacio vectorial, tengo un conjunto finito, ¿sí? Generalmente los conjuntos generadores no tienen por qué ser, ¿de acuerdo? Yo podría, ya se me complica un poco la definición, ahora vamos a tocar ese tema de infinitos vectores. Me agarro un conjunto con finitos vectores, por ahora tengo finitos. Y voy a decir que una combinación es cualquier elemento B, ¿sí? Que se puede escribir como sumas de los G y productos de escalar. Es decir, lo que vale hacer es hacer sumas de un escalar producto de un vector que esté en G. Bien, y hay que notar que participan las dos cosas, ¿sí? No solamente participan los elementos de G, sino que fíjense que está participando el cuerpo de base, tengo mi espacio vectorial. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo un espacio vectorial que funciona tanto como C y como R, tomar una combinación lineal como C que tomar una como R. ¿Por qué? Porque los escalares que están permitidos en los complejos, en los complejos voy a poder tomar escalares complejos y en el caso de los reales solo voy a poder tomar escalares reales. Entonces, más combinaciones lineales en el caso. Cuidado con eso porque es una cosa que se pierde en la definición, pero el cuerpo juega un rol importante en qué escalares yo puedo poner. Las combinaciones lineales no solo dependen de los G, sino que dependen fuertemente de los tipos de escalares que yo pueda poner. Entonces, todo cada espacio vectorial, las combinaciones lineales tienen que ver también con los elementos de G y con los elementos de K. Bueno, los ejemplos más sencillos son los de R2. Por ejemplo, si yo me agarro el 1, 2 y el 3, 4, esto básicamente digo que una combinación lineal, ¿qué es? Bueno, una combinación lineal es tomar una escalar real alfa por el 1, 2 más una escalar beta por el 3, 4. Si uno se pone a hacer un poco más, bueno, va a ver que estos dos realmente son linealmente independientes, y lo que hice acá fue escribir a todos los elementos de R2. Y acá es cuando decimos, bueno, entonces estos señores eran una base. Siempre el conjunto de generadores va a ser base, pero lo que siempre va a ser el conjunto de generadores es poder escribir a todo el mundo. Entonces, acá lo que me puedo, no tengo vectores de más y puedo sacar vectores de mi conjunto de generadores, pero yo tengo que poder escribir a cualquier vector del espacio como combinación lineal de estos. Si no, no va a ser generadores. Acá no estoy todavía dando la definición de conjunto de generadores, están hablando solo de. No, la idea es esa, ¿no? Es entender para qué lo queremos. Bueno, y acá me están dando un conjunto de generadores, segundo ejemplo que habíamos visto de polinomios. Es decir, este Rn de x, fíjense que hicimos el ejemplo, había una k, ahora cambiaron la k por una r, o sea, me están diciendo que el cuerpo donde va a trabajar son los reales, y estoy tomando los polinomios de hasta grado n. Y me está diciendo que si yo me agarro los polinomios x a la i, ¿sí? Con i desde 0 a n, entonces, fíjense que hasta grado n se puede escribir como una combinación lineal de esto. Lo que tengo que hacer es agregar las sumas y los coeficientes que faltaban. Entonces, básicamente, esto lo que me está diciendo es que esto genera todos los polinomios que están acá adentro, ¿sí? Acá lo que me está diciendo es que, bueno, las combinaciones lineales son de esta forma, ¿sí? Pero uno ya puede empezar a ver que este G es un de este espacio que tengo acá. Bueno, y acá lo que les decía antes. La definición de combinación lineal se puede tomar un conjunto finito, que es lo que vimos recién, como para un conjunto infinito, ¿no? Acá lo que uno puede decir, bueno, me puedo tomar un conjunto I de índices. No quiero que se hagan mucho, nosotros no vamos a trabajar con espacios de que para dar ejemplos y para que tengan una noción de que existen. No se hagan lío con esto. Acá está diciendo un conjunto de índices. ¿Por qué dice un conjunto de índices? Porque no necesariamente el conjunto, entonces no va a decir cuál es. ¿De acuerdo? Y lo que dice es que tengo una cierta familia, ¿sí? Una cierta cantidad de vectores BI indexados por el I. ¿Qué puede ser de índices? Bueno, un conjunto de índices puede ser agarrarse los naturales del 1 hasta el n, y entonces ahí lo que me está diciendo, el conjunto tiene B1 hasta Bn, eso es un conjunto de índices. O el conjunto I podría ser, por ejemplo, todos los naturales, y ahí tenés una cantidad numerable, pero sea ya infinita dentro de tu conjunto. Ya tenés B1, B2, B3, B4, Bn, Bn más 1 y sigue, ¿no? Puntos suspensivos. O podría ser algo muchísimo más complicado, como por ejemplo podrían ser los reales. Hay un conjunto que además de ser infinito ni siquiera es numerable de vectores. Y ya estoy trabajando con algo muchísimo más inmanejable. Para nosotros nos interesa, por ejemplo, llegar hasta que el conjunto de índices sea naturales. Mucho más de eso no vamos a usar.
para que tengan una idea por qué dice conjunto de índice, porque puede ser cualquier cosa, ¿sí? Conjunto de índice puede ser cualquier conjunto que esté indexando algo. Bueno, entonces ahora me explica cómo hacer una combinación lineal y presten acá hay que tener un poquito de ojo para ver el detalle. Fíjense que la combinación lineal es lo mismo, ¿sí? Es decir, voy a tomar suma sobre mi conjunto de índices de múltiplos escalares de los vectores que yo tenía en el conjunto. Pero la gran diferencia, voy a pedir que casi todos estos escalares que aparecen acá, casi todos infinitos, sean cero. Entonces, ¿qué se garantiza con eso? Se garantiza que la suma es decir, que por más que yo tenga un conjunto de infinitos vectores, las combinaciones lineales van a seguir siendo sumas finitas, ¿de acuerdo? De los elementos que había ahí adentro. ¿Qué va a haber más? Va a haber más sumas de las que podía hacer con un número finito, pero en principio las sumas tienen que ser finitas. Es una forma esto es una forma complicada de decir que la suma acá es finita. Eso es lo que me tiene que quedar claro nada más. Ok, bueno, y ahora empieza a dar ejemplos de cosas que son más complicadas. Por ejemplo, nosotros no queremos un conjunto finito, como era este caso, por ejemplo, queremos hacer todos los polinomios, no solo los que llegan hasta grado n. Ahí ya me puedo dar cuenta que como las potencias van creciendo cada vez más, poner para generar todos los polinomios va a ser imposible. Entonces tengo que agarrar un conjunto infinito. Y acá, por ejemplo, tengo un conjunto indexado. Y fíjense que el conjunto que está indexando acá, fíjense, el BI que aparece en la definición es este x a la i. Y el i que aparece en la definición son los naturales con el 0. Entonces acá mi conjunto naturales con el 0. Lo primero que dije que iba a aparecer. Bueno. Y entonces, fíjense que hacer una combinación lineal es hacer una suma infinita de i hasta infinito de alfa i por xi. Pero ¿cuál es el truco? El truco es que seguimos diciendo lo mismo. Los alfa i son casi todos ceros. Entonces, eso que, bueno, quiere decir que va a haber alguno que es el más grande. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque mi conjunto va a estar indexado en los naturales en los naturales con el 0, pero como tengo solamente cantidad finita de escalares no nulos, ¿sí? El conjunto de escalares va a estar acotado superiormente, porque va a ser finito. Bueno, agarro la cota superior y en realidad lo que tengo que hacer es sumar hasta la cota superior, o sea, hasta el n que me dice cuál es el último alfa n distinto de 0. Básicamente esa es la idea. Yo puedo acotar en su conjunto finito en los números naturales se puede acotar, esa es básicamente la gracia. Entonces lo que estoy diciendo básicamente es quién es el coeficiente principal del polinomio. Y lo que estoy haciendo es un polinomio. ¿Sí? Fíjense que un polinomio siempre tiene que tener una cantidad finita de coeficientes. Bueno, esto coincide con eso. Son ejemplos un poco más difíciles de digerir, pero más o menos hablan de lo mismo. Y ahora lo voy a mencionar porque directamente está indexando en R. ¿Sí? Esto es para tener un ejemplo de algo que ni siquiera es numerable. No me algo tan complicado. El de polinomios sí, porque el caso de polinomios es el caso más fácil de dimensión infinita para estudiar ejemplos y contraejemplos de algunos teoremas. Pero más allá no vamos a pasar. Bien. Bueno, entonces ahora que entendimos que es una combinación lineal en conjunto infinito, uno puede decir que es un conjunto de generadores, que es lo que venía adelantando yo, porque la gracia de definir combinaciones lineales es definir sistemas de generadores. La gracia es definir bases. En general es un paso para llegar a la base. En general solamente se usa sistema de generadores cuando es muy difícil decir quién es una base. Si no, hacemos una base y ya. Bueno, entonces si yo tengo un espacio vectorial y tengo metido adentro de B, voy a decir que G es un sistema de generadores de B, y lo vamos a anotar con esto. Hay dos notaciones, vamos a usar las dos, pero vamos a usar esta, así que está bueno aprenderse las dos. Vamos con el lápiz. La otra generalmente lo que se suele hacer, y esto generalmente se hace cuando el conjunto. Acá ya es un conjunto, esperen, estoy haciendo lío. Es poner la barra arriba. Y es. Bueno. Esta notación también funciona. ¿Sí? Poner el conjunto entre llaves, por ejemplo, arriba, eso significa que eso genera todo B. Hay que tener cuidado con este tipo de notaciones porque, por ejemplo, la barra arriba se usa para otras cosas, como la clausura de un conjunto. Entonces, para no confundir, a ver a qué notación nos referimos. Pero bueno, son detalles. Bueno, entonces vamos a decir que un conjunto, un conjunto es un sistema si todo elemento de B se puede escribir como
G. ¿Sí? Básicamente lo que estábamos diciendo antes. Yo agarro todas las combinaciones lineales de G, un subconjunto adentro de B, eso siempre va a dar un subconjunto dentro de B. Lo que pasa es que yo quiero que ese subconjunto sea todo B. Bueno, y acá un montón de ejemplos, vamos a ver los más sencillos. Por ejemplo, bueno, esto lo conoce todo. No voy a hacer el de R2, directamente voy a hacer el de abajo. Esto es la base canónica. ¿De acuerdo? Después vamos a probar que estos enzimas son linealmente independientes, son una base, pero es la forma más fácil de escribir a cualquier vector en coordenadas, es decir, uno para cada lugar de coordenadas. Entonces, un vector, como tiene n coordenadas, lo que hago es multiplicar la coordenada por el vector correspondiente donde está el 1 de esa coordenada. Bueno, y eso es trivial, que esto es un sistema de generadores, porque a todo de esa forma. En matrices puedo hacer repetir lo mismo, es decir, acá ya es más difícil la definición, pero está haciendo lo mismo, está poniendo un 1 para cada lugar de la matriz. Ya, elijo una matriz que tiene un 1 entrada, y el resto 0. Bueno, me agarro el conjunto que tiene todas esas matrices con unos y ceros, y cualquier matriz es obvio escribirla multiplicando la entrada de la matriz por la matriz de estas correspondiente al mismo número de entrada, y lo voy sumando, voy a tener el conjunto, este también es la base canónica para matrices. Y en polinomios se puede hacer lo mismo con este conjunto que habíamos visto antes, ¿sí? Basta hacer lo mismo. Ahora yo tengo mi polinomio que es una suma de escalares por coeficientes, básicamente. Entonces, escalares por potencial. Entonces, lo que hago es simplemente a cada multiplico el polinomio y sumo, y eso me da el polinomio. Entonces, el polinomio es una combinación lineal de estas cosas que están acá. Que me sobran un montón porque acá tengo infinitas y en mi polinomio va a haber finitas, no importa. ¿Sí? En estos casos no me sobraba ninguno, si yo podía escribir por todos. Lo que pasa es que estaba multiplicando por cero, tal vez. Bueno, acá voy a multiplicar por infinito cero. Es la única. Bueno, y después aparecen algunos ejemplos de funciones que por ahora no vamos a ver. Bueno, lo que había dicho en la clase anterior, sistema de ecuaciones lineales lo pueden ver, es útil que lo sepan, pero en general alguno. Acá lo que van a aparecer son algunas demostraciones que por ahí no hicieron, al que le interese, pero lo vamos a saltar por una cuestión de tiempo, ¿sí? Así podemos seguir con lo que es subespacios y conjunto linealmente independiente. A mí lo que me interesa es cálculo de generadores. Todo esto que aparece acá, que es sistema de ecuaciones lineales, básicamente si uno sabe resolver un sistema de ecuaciones lineales homogéneas, sacarle generadores a un subespacio. Entonces van de la mano, o sea, calcular generadores y resolver sistemas es lo mismo, esencialmente. Entonces, bueno, hay toda una sección para cómo sacar generadores, pero uno en general eso ya lo vio. Entonces vamos a tratar de saltarlo, me fui demasiado. Perdí el índice, yo tenía anotado y ahora perdí. Tengo que ir un poco más. Bueno, independencia lineal de volúmenes. Bueno, entonces, la idea es así, uno define conjunto de generadores. Después de conjunto de generadores quiere resolver ecuaciones lineales porque se le permite calcularlo. Entonces, supónganse que nosotros hicimos eso y que ahora lo que sabemos hacer es calcular generadores. Yo voy a asumir que ustedes saben calcular generadores. Entonces, lo siguiente con el conjunto de generadores es decir, bueno, yo tengo un conjunto de generadores. Eso quiere decir que mi conjunto me alcanza para escribir a cualquier elemento de mi espacio vectorial o en mi subespacio que esté, la lineal de esos elementos. La gracia ahora es tratar de minimizar la cantidad de cuentas que voy a hacer, y eso tiene que ver con tratar de minimizar la cantidad de generadores. Es decir, la idea es tener un concepto que me permita decidir si yo tengo suficientes generadores, ¿sí? O si tengo de más. ¿De acuerdo? Son suficientes. Suficientes van a ser que yo puedo escribir a todo el mundo, pero por ahí me están sobrando. Es decir, yo por ahí con menos generadores de los que yo tenía, puedo escribir el mismo subconjunto. Es decir, a B lo puedo generar con 20 generadores, pero por ahí lo podía hacer con 3. Entonces mi idea es quedarme con el conjunto que tiene 3. De hecho, mi idea es el mínimo de ese conjunto, que ahí empieza a aparecer la dimensión del espacio. Es decir, si vos lo puedes hacer con 20, lo puedes hacer con 19, lo puedes hacer con 19, podías hacer. La pregunta es, ¿pero 3 era el mínimo o lo podía hacer con 2? Bueno, ahí empieza todo lo que es el concepto de base, dimensión del espacio, independencia lineal. Es decir, lo que yo voy a querer son generadores que no se pueden combinación lineal de los otros, porque si fuera así los puedo sacar y no están generando nada nuevo. Y esa es más o menos la idea de la independencia lineal. Entonces, bueno, vamos a empezar con eso, ¿no?
lo que va diciendo acá es más o menos lo que estoy explicando yo. Uno está tratando de decir, bueno, ¿cómo hago para retirar vectores? Una cosa que se puede hacer es empezar diciendo que es el concepto de independencia lineal, pero lo que me gusta, por ejemplo, de estas notas es que empiezan a decir cómo sacar vectores. Me sobran, que es más o menos la misma idea. Y que es una de las primeras preguntas que uno tiene cuando está en la práctica y dice, bueno, tengo un conjunto que es linealmente independiente o linealmente dependiente. Bueno, lo más fácil del mundo es si mi conjunto era linealmente independiente o no. Algunos triangulan matrices, lo que quieran, pero pónganse que llegamos a que el conjunto es linealmente dependiente. Que le hacen a uno cuando está en la práctica es decir, bueno, ¿y ahora qué vector saco de acá? Porque si son linealmente dependientes, puedo sacar un vector. ¿Cuál vector puedo sacar? Empiezan este tipo de proposiciones que ayudan a tratar de entender ese tipo de cosas. Por ejemplo, primera cuestión, ¿sí? Primera cuestión. Tenemos un conjunto B que es un espacio vectorial, un K espacio vectorial, y me agarro un subespacio S de B, ¿sí? Me agarro un subconjunto, yo me agarro un subconjunto B1 hasta Bn metido adentro de B, ¿sí? Un conjunto finito. Lo que dice esta proposición es lo siguiente. Lo que generan B1 hasta Bn está contenido dentro del subespacio S, sí, solamente si los generadores están contenidos cada uno. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, bueno, que si vos querés chequear, si esto es una cosa que es muy útil, si vos querés explicar que un conjunto generado por está dentro de un subespacio, basta con chequear que los generadores estén en el subespacio. No necesito mirar todas las combinaciones lineales. Y acá viene muy sencilla la demostración, ¿no? Bueno, básicamente la idea es la siguiente. Supónganse que estamos haciendo la implicación para allá, es decir, nosotros sabemos que todo este conjunto está con... ¿Qué hago? Bueno, en particular a cada uno de los generadores lo puedo escribir de manera trivial como un elemento del generado por. ¿Cómo hago eso? Bueno, pongo un 0 para cada vector distinto y pongo un 1 cuando yo me topo con el vector que yo tenía. Por ejemplo, yo quiero escribir al BI, pongo 0 por todo el mundo más 1 por BI. Entonces, BI lo estoy escribiendo, fíjense, acá tengo a BI, lo estoy combinación lineal de los vectores B1 hasta Bn. Entonces, en particular lo que estoy diciendo acá, olvídense de lo que estamos tratando de probar, en particular lo que está diciendo acá es algo bien pavo, pero está bueno tener en cuenta, BI pertenece al generado por B y algunos fulanos más, ¿de acuerdo? En particular, por la hipótesis que yo tengo, este conjunto está metido dentro de ese, entonces acá estoy diciendo que BI pertenece a ese. Y esto lo puedo hacer para... Yo tenía el intervalo 1n, así que lo hice para todos, básicamente. Bueno, entonces tengo la implicación que vale para un lado. La implicación que vuelve es más o menos la misma. Si yo tengo que todos los B pertenecen a S, como S es un subespacio, tomar sumas y multiplicar por escalares es cerrado, es decir, que todo esto vuelve a caer en esto es un elemento genérico del generado por. Entonces, acá lo que tendría que decir yo es, bueno, que si yo tengo un elemento en el generado por esta forma, y como cada uno de estos es un elemento de S, esto también es un elemento de S, y acá lo que estoy haciendo es la inclusión, o sea, un elemento de acá pertenece a S. Bueno, esto es una de las cosas más fundamentales de todas. Es decir, que para analizar pertenencia de conjunto generado por, miro solo los generados. Esto me va a ayudar a hacer lo que había dicho yo antes. Este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces ahora supónganse que yo tengo un conjunto de generadores B1 a Bn más 1. Yo no hablé de independencia lineal, pero la gracia de esto es cuando el conjunto es linealmente dependiente. ¿De acuerdo? Entonces asuman que ese conjunto es linealmente dependiente, el que lo sabe lo puede asumir, el que no, la demostración de lo que estamos haciendo paso a paso. Entonces esto es un corolario porque se deduce a inmediatamente lo que hicimos arriba, que es un... ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es la siguiente. Si esto es básicamente que es linealmente dependiente. Si B1 hasta Bn más 1 generan lo mismo que B1 hasta Bn, eso Bn más 1 pertenece por, ¿sí? B1 hasta Bn. ¿Por qué? ¿De acuerdo? Entonces lo que puedo hacer acá es 1. Bueno, en realidad lo que tengo que ver es que Bn más 1 sea, ¿sí? Lo que tengo que ver es que Bn más 1 sea una combinación lineal de estos. Bien. Entonces vamos a ver que esto es que Bn más 1 es una combinación lineal de B1 hasta Bn. Eso es básicamente lo que dice el sí solo sí. Bueno, entonces supongamos que estos dos conjuntos son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, si los conjuntos estos son iguales, uno piensa, bueno, si este conjunto es igual a este,
principio, puedo pensar que este conjunto está en el conjunto de acá. Y lo que habíamos dicho antes, fíjense que este es un conjunto generado por n más 1 vectores. Para que el conjunto generado por un vectores esté incluido dentro del otro conjunto, lo que tiene que pasar es que cada uno de los generadores pertenezcan al conjunto más grande. Entonces, en este caso, lo que yo puse hasta Bn más 1, todos pertenecen al conjunto grande, en particular me voy a quedar con el que me sirve a mí, que es el Bn más 1. Bueno, entonces, Bn más 1 pertenece dentro de este conjunto, entonces por ende es una combinación lineal de estos n vectores. Para el otro lado, más fácil todavía, ¿no? Porque si este conjunto, perdón, si este elemento conjunto, entonces yo se lo puedo agregar, ¿sí? Y no pasa nada. Es decir, si uno lo agrega, bueno, en principio, agregué algo que estaba en el generado por, sigo teniendo esta contención. Es decir, agregar cosas que ya estaban adentro del conjunto y tomar combinaciones lineales no me agranda el conjunto para nada. Sigo teniendo un conjunto adentro. Y lo que va a hacer ahora es mirar que además esto se puede dar vuelta, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero en particular yo además tengo la doble inclusión y entonces tengo igualdad de conjuntos. Pero lo que me tiene que quedar acá más allá de la cuenta es lo siguiente. Si yo tengo un conjunto de n más un vector, conjunto de n vectores, bueno, puedo sacar uno. ¿De acuerdo? Puedo sacar uno y quedarme con los n. Y este vector va a seguir estando acá adentro. Entonces, escribir lo mismo que escribir esto que está acá. Bien, y la segunda cosa que uno puede hacer es pensarla al revés a la implicación esta. Que si yo tengo un vector dentro de un conjunto de generadores y le chanto ese vector al conjunto de generadores, no estoy generando nada nuevo. Sigo generando lo mismo que antes, que es este B1 hasta Bn. Sí, se puede leer de esas dos formas. ¿Esto para qué me va a servir? Y bueno, cuando trabajemos con conjuntos linealmente dependientes, esto me va a dar una base de quién puedo sacar y quién no. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque yo voy a poder sacar un vector Bn más 1 es combinación lineal de los anteriores. Si el Bn más 1 no era combinación lineal de los anteriores y yo no lo puedo... Eso es básicamente lo que me está diciendo. ¿De acuerdo? ¿Quién puedo sacar? Cuando el conjunto sea LD. Podemos entrar con la definición de independencia lineal. La definición de independencia lineal acá es la que se conoce como definición, pero tiene muchas equivalencias. Entonces, fíjense que lo hace por una familia de vectores y otra vez me aparece el conjunto de índices i, o sea, esto podría ser infinito, ¿de acuerdo? Pero entiéndase que cuando yo estoy tomando con la suma pasa exactamente lo mismo. Digo la definición y explico bien qué pasa con el conjunto de i. Tenemos un K espacio vectorial y tenemos una familia de vectores B alfa con alfa en i. Fíjense que no le llama familia de vectores, ahora acá va a explicar qué quiere decir con familia, qué quiere decir con conjunto. Básicamente lo que me permite hacer la familia es tomar repeticiones de vectores. A mí a veces me interesa por algunas cosas, que vamos a ver después, analizar. Si yo estoy analizando en conjuntos, no tiene ningún sentido para un conjunto escribir esto. B1, donde B1 representa el mismo vector. En general, todo esto está mal. Debería poner el B1 solito, no debería poner B1, B1. Como familia está bien, ¿de acuerdo? Tengo a B1 dos veces, no pasa nada, porque esto no es un conjunto, es una familia, ya. Muchas veces cuando hagamos unión de cosas, por ejemplo, de B1 con B1, bueno, la unión de B1 con B1 como conjuntos me da B1, pero nosotros para calcular generados de la suma y eso, en general lo que hacemos es poner a B1 dos veces. Lo que tenía yo escrito antes. Tengo a mi B1, no quiero llevarme la coma, quiero llevarme esta llave acá. Tengo al B1 dos veces. Entonces voy a querer hacer una distinción entre el conjunto una vez y al conjunto que tiene B1 dos veces. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si el B1 es distinto de 0, este conjunto que aparece acá, este conjunto, si el B1 es distinto de 0, eso si no, no, es linealmente independiente. Y este conjunto siempre se le dé al mismo. Este conjunto, cuando digo este conjunto es esta familia. ¿De acuerdo? Pero muchas veces por abuso de notación directamente le decís conjunto a esto cuando sabés que este no es el conjunto. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la diferencia que está haciendo bien abajo. La distinción, porque cuando uno está trabajando con independencia lineal y sobre todo con independencia lineal, las repeticiones son algo a considerar y son me dé linealmente dependiente. Si yo no con repeticiones me va a dar linealmente independiente posiblemente, y por ahí lo que yo quería analizar si era LI o LD, si yo quiero analizar las repeticiones. Por eso trabaja con familia y no con conjunto. Bueno, eso es un súper tecnicismo, pero está bueno tenerlo claro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque bueno, entonces vamos a decir que la familia
y lean familia como conjunto con posibles repeticiones, indexada en un, siquiera sabemos o que dice alfa ni, acá no dice i, pero i es un conjunto de índices como antes, va a ser linealmente independiente si cada vez que yo escriba una combinación lineal igual a 0, entonces todos los escalares que participan en la combinación lineal tienen que ser 0. Y acá quiero que se lean dos cosas más, que no dice. Esto es una combinación lineal. Esta es una combinación lineal. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la mayoría de, si mi conjunto i era infinito, la mayoría de los alfa, o los A sub alfa, como los está llamando ahí, la mayoría de los A sub alfa que participan ahí ya son 0 por definición de combinación. Es decir, puede haber un número finito de A sub alfa distinto de 0 para que eso sea una combinación lineal. Y después lo que me va a pedir la proposición de que sean linealmente independientes es que el resto también sea 0. Pero yo en un principio ya puedo partir como que tengo una suma finita acá. ¿De acuerdo? Si finita igualada a 0, entonces todos los escalares que participan son 0. Lo puedo leer así. Sea o no sea el conjunto que estoy usando de índice finito o no. En general lo vamos a usar para ningún tipo de problema con esto. Uno simplemente los toma todos y listo. Pero cuando son infinitos no puedo tomarlos todos. A eso voy. Bueno, caso contrario de que esto no es un conjunto dependiente, se dice que es linealmente dependiente y la definición de básicamente negar esto. ¿De acuerdo? Acá estaba explicando lo de que quiere decir la diferencia entre conjunto y familia, de tener elementos repetidos o no, y dice lo mismo que dije yo, generalmente vamos a hablar indistintamente de familias de vectores entendiendo repeticiones. O sea, básicamente lo que vamos a hacer es trabajar con conjuntos de vectores, pero vamos a entender que nuestros conjuntos pueden tener repeticiones, cosa que en un conjunto no debería haber dos veces el mismo elemento. ¿Sí? ¿Por qué vamos a analizar repeticiones? Porque las repeticiones producen cosas linealmente dependientes y por ahí a veces queremos distinguir ese caso. Bueno. Entonces, esto es lo primero que decimos cuando vamos a meter independencia lineal en un conjunto. La noción de independencia lineal está íntimamente relacionada con la minimalidad del sistema de generadores. ¿Sí? Más precisamente, bueno, esto es para eso hicimos las cuentas de arriba. Observación. Si yo tengo un K espacio vectorial, tengo finitos vectores adentro de B, entonces el conjunto B1, Bn, es linealmente independiente, y esto fíjense que dice sí, solo. Cada vez que uno lee linealmente independiente sí, solo sí, esto podría ser la definición de independencia lineal. Cada vez que uno tiene una definición y después empieza a leer la definición sí, solo sí, otra cosa, eso quiere decir que los enunciados son equivalentes y quiere decir que yo podría tranquilamente haber tomado como definición esto. Se toma la otra por convención, pero esta podría ser tranquilamente la definición de independencia lineal. ¿Y qué dice esto? Sí, solo sí, ¿qué cosa? Bueno, que B1 hasta Bn no genera lo mismo que sacarle cualquier vector. ¿De acuerdo? Eso es lo que me está diciendo. Es decir, este conjunto es linealmente independiente, sí, solo sí, yo no puedo sacarle ningún vector, porque si le sacara un vector no va a generar lo mismo. O lo que es lo mismo, el conjunto es linealmente dependiente si yo puedo por vector y el conjunto me sigue generando lo mismo que me estaba generando antes. Léanlo como quieran, con dependencia lineal o con dependencia lineal. ¿Sí? Diciendo básicamente que esto con el sombrero en la I quiere decir que sacaron a BI. ¿De acuerdo? Es una anotación para no escribir esto todas las veces. Pero que la I, tenga un sombrerito arriba, dice que saqué al BI. Bueno, y va a hacer la cuenta, ¿no? ¿Por qué va a hacer la cuenta? Bueno, porque es una definición que ya tengo, y esto es una condición nueva. Entonces voy a mostrar que con mi definición puedo satisfacer la condición y que con esta condición puedo satisfacer mi definición. Tiene que hacer. Acá le puse observación, pero eso es un teorema, o una proposición mínimamente. Bueno, entonces demostración. Supongamos que yo voy para allá, es decir, supongamos que mi conjunto es independiente y quiero probar esto para todo I. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces lo que dice, bueno, supongamos que no pasa esto, va por el absurdo. ¿Por qué? Va a salir suponiendo que es linealmente independiente y va a decir, bueno, supongamos que no, que el distinto me da igualdad. ¿Qué pasaría si el distinto me da igualdad? Bueno, lo que yo quiero es conseguir una absurda opción para decir, no, tenían que ser distintos. Bueno, si estos fueran iguales, lo que está pasando es que al señor BI, que no está en este conjunto, lo puedo escribir como una combinación lineal de todos los demás. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque BI está acá. Y si BI es un generador de acá, entonces
escribir como una combinación lineal de este conjunto. Eso es lo que hicimos antes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Yo tengo un vector menos generando, entonces ese vector se tiene que poder escribir como de los otros. Si no, este espacio que está acá, perdón, este que está acá, generaría algo más grande que este y sería un incluido distinto, que es lo que realmente pasa. Bueno, entonces tengo como combinación lineal de todos los otros porque acá estoy diciendo que al BI lo saqué. Vengo y lo escribo, ¿no? Es decir, tengo algunos escalares, alfa j con j distinto de, yo puedo escribir al BI como la suma de alfa j bj y lo único que tengo que pedir acá es que j no sea ahí. O sea, no lo como en función de sí mismo, porque si no ya sabemos que la escritura a todo el mundo 0 y ponerle 1 al BI. Pero si al BI no lo tengo, acá lo que es alguna cosa no nula. Y eso es lo que ya empieza a tener problema, porque si los vectores eran cualquier combinación lineal igualada a 0, debía ser 0. Entonces ahora lo que hago es simplemente decir, bueno, esta combinación lineal no está igualada a 0, está igualada a BI. Bueno, paso BI allá y ahora está igualada a 0. Esto es básicamente lo que uno hace, ¿no? La escribimos así. Entonces, que lo único que hice es esto mismo, pero se agrega esto, ¿no? Se agrega menos 1 por BI. O sea que ahora el escalar que faltaba es menos 1 que multiplica el BI. Y esto suma que va de menos 1, acá tengo el término en I, y acá tengo el término de I más 1 hasta N, entonces esto es una suma que va de J igual 1 hasta N. ¿De qué cosa? Bueno, de alfa J, en el caso de la I, por el vector BJ. Entonces esto es una combinación lineal de los elementos B1 hasta Bn. Está igualada a 0. Entonces lo que debería pasar acá es que todos los escalares que participan ahí, por definición, como el conjunto es linealmente independiente, son 0. Pero hay un menos 1 en el que no es 0. Entonces este conjunto no puede ser linealmente dependiente. Perdón, este conjunto no puede ser linealmente. Bueno, entonces lo que acá es que no, ¿sí? No esto implica no esto. O sea, está mostrando que el conjunto, si yo supongo que se puede sigue generando lo mismo, entonces el conjunto es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque hay un escalar no nulo, el menos 1 este que apareció acá. Bueno, y ahora tenemos que hacer al revés, ¿no? Otra vez va a ser contrarrecíproco, es decir, esto era un contrarrecíproco, finalmente, cuando uno empieza con esto tiene muchas opciones. Empiezo con esto, puedo decir, bueno, ahora digo algo, o llego a un absurdo, o simplemente llego a que no vale lo que yo estaba suponiendo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que en esta demostración no se usa para nada que los vectores son linealmente independientes. Si yo hubiese usado que el conjunto es linealmente independiente, hubiera obtenido un absurdo. ¿Dónde hubiera tenido? ¿Por qué? Yo linealmente independiente hubiera dicho, bueno, entonces todos los alfa j son iguales a 0. ¿Por qué se pone esto que no se acá? Hubiese todos los alfa j son iguales a 0, ¿verdad? Y yo acá uso la definición de independencia lineal. Este tipo de cosas vale hacerla porque hay varias de lo mismo. Por ejemplo, acá uso que el conjunto es linealmente independiente, me sale que todos los alfa j son 0. ¿Sí? Esto si yo uso que es linealmente independiente, que es mi hipótesis. Y fíjense que acá ni siquiera se llega a una contradicción, se llega directamente a un absurdo. Porque, ¿qué dice? Perdón, dificultades técnicas. Si yo uso que este es linealmente independiente, lo que me dice acá es que los escalares que aparecieron tienen que ser 0. En particular el de alfa i. Pero uno sabe que alfa i vale menos 1 porque lo tiene ahí. Lo ve. Menos 1 igual a 0. Esto es lo que se llama absurdo absurdo. Hay dos tipos de demostración cuando uno hace esto. Llegar a una contradicción, suponer algo y encontrar que lo que uno supuso estaba mal. Básicamente porque lo contradice con algo. Es decir, supongo que son linealmente independientes y llego a que son linealmente dependientes. Eso es una contradicción. Esto es un absurdo porque llegué a que menos 1 es igual a 0. Yo no supuse en ningún momento que menos 1 era igual a 0, pero llego a esto y yo sé que esto no va. Entonces es un absurdo. Y terminaría la demostración sin esta frase, ¿no? Obviamente. ¿Dónde estuvo el absurdo en haber supuesto que el conjunto era linealmente independiente y los conjuntos eran todos iguales? Entonces los conjuntos tienen que ser distintos. Bueno, y termino la misma demostración. Si yo no quiero usar la parte independiente, bueno, básicamente lo que se puede hacer es lo que mostraron acá, es decir, bueno, apareció un escalar no nulo, entonces el conjunto no es linealmente independiente. Y lo que estoy probando es recíproco. Muchas
viene por el lado de acá, por eso aclaro este tipo de cosas que se pueden hacer distintos. Vienen, uno pregunta, y bueno, ¿esto cómo lo puedo demostrar? Bueno, hay muchísimas lo mismo. Ahí está, ahí lo borro. ¿Cuál me conviene hacer? Y a priori a veces uno no sabe bien por dónde va a ir. Enganche, ¿sí? Fíjense que con la se puede terminar de dos formas distintas y tengo el mismo resultado. Bueno, sigamos con otra implicación, así no me voy tanto por las ramas. Pero de vez en cuando ver que una demostración de varias maneras. Entonces, bueno, ahora que a la vuelta, que también la va a hacer por contrarrecíproco, va a suponer que el conjunto es linealmente dependiente, y si el conjunto es linealmente dependiente, ¿eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que existen escalares no necesariamente nulos, tales que yo puedo escribir una combinación lineal de estos vectores igualada a 0. ¿Por qué me sirve que los vectores sean no necesariamente nulos? Por lo menos hay uno distinto de 0. Ese distinto de 0 lo puedo usar para dividir. Y acá lo que estoy diciendo es la famosa frase que se usa en matemáticas sin pérdida de genialidad. Es decir, da lo mismo asumir que el alfa n de 0 podría haber asumido que el alfa 1 es distinto de 0, podría haber asumido que el alfa j era distinto de 0 y dividir por alfa j. Generalmente cuando hacen esto de ponerle un índice es porque no quieren dando el índice y le quieren poner un nombre al índice. Entonces ponen, sin pérdida de generalidad, puedo asumir que cualquiera de los índices era distinto de 0. No es cierto, en general no da lo mismo asumir que cualquier índice es distinto. Lo que pasa que lo mismo es lo que yo quiero demostrar. Es decir, que al índice ese que daba distinto de 0 lo puedo retirar del conjunto. Y a mí acá, como me interesa mostrar que por lo menos puedo sacar, me da lo que quiera. ¿De acuerdo? Pero ojo con este tipo de cosas de sin pérdida de generalidad. O a veces simplemente es para tapar la mugre, básicamente, y no tener que andar haciendo la cuenta con una alfa j. Acá lo más correcto es alfa j. Existe un j tal que alfa j es distinto de 0 y arrastrar el j por todos lados. ¿De acuerdo? Y después acá este es el que tiene bj sombrero. Pero es la misma demostración. Bueno, terminemos. Entonces, lo que me sirve es que como alfa n es distinto de 0, cara b lo paso, bueno, acá hicieron al revés, pasaron todo restando para allá y después puedes pasar el alfa n dividiendo. Entonces fíjense que acá, porque esto más de que ahora escribí al bn como combinación lineal del resto de los BIs, entonces este conjunto es igual a este conjunto, que es lo que yo quería probar, ¿sí? Porque yo quiero probar que dependiente implica que no distinto, y el no distinto es un igual. Entonces acá básicamente lo que está haciendo es probar que si el conjunto no es linealmente dependiente, puedo retirar. Y eso lo sirve en la práctica. Fíjense que lo que está diciendo acá es diciendo, bueno, el conjunto es linealmente dependiente, entonces puedo retirar un vector. ¿Cuál vector retiró? Cualquiera, ¿sí? Retiró el bn. Es decir, bueno, ¿qué parte para retirar el bn? Esto, y solamente esto. Esta es la condición que me dice qué vector puedo sacar. Es decir, cuando viene la pregunta, yo tengo un conjunto, voy a determinar si es linealmente dependiente. Me da que es linealmente dependiente. ¿Qué vector puedo sacar? Bueno, podés sacar cualquiera, que cuando vos quieras hacer esta combinación lineal igualada a 0, el escalar que está acompañando ese vector es de 0. Entonces muchas veces lo que pasa es que cuando uno triangula una matriz y le da que el conjunto es linealmente dependiente porque el determinado matriz me daba 0, simplemente porque anulé una fila, o por lo que sea que fuera que haya hecho, el problema que tengo ahí es que no sé el escalar me está dando distinto. Es muy difícil saberlo. Se puede saber con la matriz, pero es bastante más complicado. Y entonces ahí lo que me está pasando es que a veces no tengo idea de quién tengo que sacar. Generalmente con la matriz se saca el que da columna 0, pero tengan cuidado cuando van a sacar el que dio toda la columna, toda la fila 0, porque generalmente triangula por fila, no por columna. La columna 0 se puede sacar la columna, pero uno generalmente trata de sacar la fila que porque esa es combinación lineal de los anteriores. Lo que tiene que tener cuidado cuando va a hacer hizo operaciones de filas, para rastrear quién era la fila que estaba abajo. Porque si la fila que estaba abajo era B2, que yo en el primer paso hice B2, lo cambio por B4, pónganse un ejemplo. Y después la última fila me dio 0, el que era linealmente dependiente era B2, no B4. La B4 la mandé arriba. Ojo con eso, porque esa es una... Pero también vale sacar la que dio todo 0 en la fila. Y si no, la condición es esta que está acá. Es el que tiene el escalar distinto de 0 cuando es línea nula. Cualquier, porque puede haber más de uno, ¿no? Generalmente si hay uno que es distinto de 0, tiene que haber otro que es distinto de 0. No puede haber uno solo cuenta. Pero esto no me va a dar 0, porque el vector, a menos que el vector sea 0, ¿no? Si el vector es 0 puede ser. Bueno. Bueno, y acá vienen un montón de conjuntos, un montón de ejemplos si son o no dependientes, y empezamos a hacer las cuentas.
Fíjense que lo que es interesante entender de acá no es la cuenta, sino, por ejemplo, cómo uno piensa estas cosas. Fíjense que acá, por ejemplo, plantear que estos tres vectores son linealmente independientes es plantear, es decir, escalar por esto más escalar por esto igual a 0. Plantear esto es lo mismo que plantear un sistema de soluciones. Entonces acá lo interesante es ver que, por ejemplo, plantear que un conjunto de vectores es linealmente independiente equivalente a plantear que mi conjunto tenga solamente una solución no trivial, que es el 0. ¿De acuerdo? Es decir, que plantear si este conjunto es independiente o no es lo mismo que plantear si este sistema que aparece acá es compatible determinado o no. O sea, si el sistema es compatible indeterminado, este sistema siempre es compatible. Ni voy a hablar del caso de incompatibles. Pero si el sistema es compatible determinado, entonces esto quiere decir que esto es linealmente independiente, y si mi sistema que aparece acá es compatible indeterminado, quiere decir que el sistema de arriba era linealmente, el conjunto de vectores de arriba era linealmente dependiente. Y es la misma cosa. ¿Sí? Por ahí lo que interesa más que hacer un ejemplo, ver que una cosa es lo mismo que la otra. O sea que esto está, como decía arriba, íntimamente ligado o relacionado con soluciones de sistemas homogéneos. ¿No? ¿De acuerdo? Es otra forma de estudiar lo mismo, digamos. Bueno, y ahora aparece un ejemplo un poco más, que es el de polinomios, donde acá en el de polinomios hay que tener cuidado porque es lo que decía yo antes, mi conjunto es infinito, entonces cuando, por ejemplo, verificar que esto, ¿sí?, me da nulo, yo no puedo tomar todas las cosas. Quiere probar si este conjunto es linealmente independiente, pero acá tengo infinitos vectores. Bueno, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar, ¿sí?, una combinación que la está llamando así, pero donde primero dijo que casi todo i, el alfa i da 0 para casi todo i en n0. Entonces, básicamente, acá es un polinomio igual a 0. O sea, lo que me estoy diciendo es, bueno, tengo una cantidad finita de coeficientes, entonces esto es un polinomio, y es un polinomio igualado a 0, entonces es el polinomio nulo. Y entonces ahora lo que dice este elemento que está en Rx sea el polinomio nulo, lo que tiene que pasar es que todos los coeficientes deben ser 0. Entonces, básicamente, por definición, uno está diciendo que los alfa i tienen que ser 0, y esa es la condición de... Entonces va a ser diciendo que este conjunto que está acá es linealmente independiente. Y lo que habíamos visto antes es que se me sirve para generar todos los polinomios. Ese que está ahí es lo que se llama la base canónica para polinomios. ¿Sí? Entonces la forma más fácil de escribir un polinomio es escribirlo en esta base. Bueno, y ahora empiezan a venir algunos resultados que tienen que ver con determinar si el conjunto es linealmente independiente o no. Bueno, yo no voy a hacer la demostración de esto, porque ustedes lo tienen para hacer en la práctica, pero sí voy a analizar de qué se trata esto. Fíjense que esto no es tres operaciones y las tres operaciones no están elegidas al voleo. Acá esto lo que está haciendo es lo siguiente. Bueno, fíjense, lo que está haciendo acá es cambiar de orden ABI por BJ. ¿De acuerdo? Esto es básicamente las tres operaciones que uno hace cuando triangula matrices. Es decir, la primera es intercambiar filas. ¿Sí? Si yo pongo todos los vectores como si fueran filas de una matriz, lo que está haciendo la primera operación es intercambiar filas en la matriz, cambiar vectores de lugar en mi conjunto, no afecta la independencia lineal del conjunto. Es decir, si el primer conjunto era linealmente independiente, el segundo también. Y viceversa, porque tengo un sí solo sí. Después, la siguiente cosa es multiplicar por un escalar, pero acá, ojo con esto, porque es importante, el escalar que uno puede usar para multiplicar, esto es como multiplicar a toda la fila por un número. Tengo que usar para multiplicar tiene que ser distinto de 0. Pues si yo multiplico por... Es obvio, es muy obvio que si yo les digo, si multiplican toda una fila por 0, y el conjunto entonces linealmente. Lo que no es obvio es que cuando una incógnita dentro de la matriz, por ejemplo, hay una A que está paseando porque estoy triangulando con una A, multiplico, por ejemplo, no sé, para sacarme la A de encima y ahí tengo que decir que la A es distinto de 0, porque si no me voy a comer esto. Ojo con esta condición. Que a veces se esconde y uno no la ve, y multiplica por 0 sin darse cuenta y la matriz que no era linealmente dependiente y le termina dando linealmente dependiente. Y la siguiente, pueden adivinar, es sumarle a un vector un múltiplo de otro vector. O básicamente es, yo tengo mi matriz, hago la operación de filas, fila 1 más lambda fila i. Y acá lambda puede valer 0, no pasa nada. Fíjense que acá. Podría sumarle, si le estoy sumando 0 por otra fila, no le estoy haciendo nada a la matriz. Entonces, si mi primer matriz era linealmente independiente, la siguiente también. Esto básicamente, si uno demuestra estas
lo que va a tener es que triangular matrices preserva la independencia lineal de las filas. Es esencialmente eso lo que quieren hacer. Que es seguramente el siguiente resultado. Yo no voy a hacer la cuenta porque insisto que ustedes lo tienen. Hay un ejercicio en la práctica que dice justifique el método de triangulación. Esto es justificar el método de triangulación. O sea, formal todo esto. La demostración está hecha acá, así que la pueden ver y la pueden poner en la guía, pero traten de hacerla, porque estos son buenos ejercicios para practicar, por ejemplo, demostración lineal. ¿Sí? Tengan en cuenta que por más que ustedes ya sepan, porque ya hayan hecho el lineal 1, hicieron muchísimas cuentas, esa es la idea de que esté en esa materia, de cómo determinarse un conjunto linealmente, eso por ahí lo tienen muy claro. Pero lo que no tienen tan claro es demostrar las cosas usando la definición, porque eso no lo hicieron. Entonces, bueno, traten tipo de ejercicios porque justamente lo que tiene bueno es que uno puede afianzar la definición desde el punto de vista teórico, no tan práctico. Bueno, entonces lo que dice la proposición anterior lo que me permite es decidir por el método de triangular la matriz A si el conjunto que yo tenía era o no linealmente independiente. Esto significa que ese método está bien. Bueno, vamos con bases, para no perder más tiempo. Entonces ahora lo que es que teníamos un conjunto de generadores y habíamos aprendido que con el concepto de independencia lineal uno puede minimizar la cantidad de generadores que aparecen. Es decir, que yo puedo retirar generadores del conjunto y se vuelvan linealmente independientes, y eso es más o menos lo que uno quiere hacer. Bueno, entonces, si uno junta las dos definiciones y dice, bueno, si junto una familia, ¿sí? Estoy hablando de familia, pero acá ya no va a haber repeticiones, así que ya pueden pensar que es un conjunto. Si hay repeticiones, el conjunto es linealmente dependiente, entonces esto no lo va a cumplir. Entonces, ahora uno ya puede pensar que tiene una familia de vectores, se llama base del espacio vectorial B, si es un conjunto linealmente independiente que además satisface que genera todo B. Es decir, es un conjunto de generadores de B y es un conjunto linealmente independiente, entonces es una base de B. Y lo que tiene de bueno esto, bueno, hay una cosa que en estas notas no hace que yo por lo menos en clase lo hacía, pero creo que este cuatrimestre no lo vamos a hacer, es que lo más interesante es mostrar que todo espacio admite una base de vectores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está bueno decir, si yo tengo un conjunto de generadores y tengo un conjunto linealmente independiente, base, buenísimo. Ahora la pregunta es, ¿todos los espacios vectoriales admiten una base? ¿Todos los espacios vectoriales tienen una base? ¿Existe siempre la base? Respuesta correcta, sí. Siempre existe la base, incluso para dimensión infinita. Demostrarlo para dimensión infinita es muchísimo más complicado que para dimensión finita, que es mucho más fácil. Porque hay que usar lema de Zorn y algunas cosas más complicadas. Entonces es una demostración que a veces uno ni siquiera la hace, simplemente pone el teorema de que existe la base. No es una demostración sencilla, tampoco es súper difícil de hacer, pero requiere cosas de lógica más profundas. Bueno, entonces, bueno, empieza con los ejemplos. Los ejemplos, más allá de ser ejemplos, son lo que se llaman las bases canónicas. Entonces hay que acordárselos porque básicamente son calcular dimensión y entender los espacios más fáciles. Por ejemplo, tomar todos los vectores que tienen un 1 y ceros en el resto de las entradas es la base canónica de escala n. Lo mismo vale para matrices. Por favor, la base canónica para el espacio de polinomios. Es tomar todas las potencias de x. ¿Sí? De x a la 0 hasta x a la n. Y bueno, si mi espacio de polinomios no está reducido porque no es menor o igual que grado n, entonces tomo todas. Como en el 0. Bueno, entonces ahora lo que pasa es lo siguiente. Uno quiere decir, bueno, ahora ya entendí que es una base, ahora lo que quiero es usar la base para determinar la dimensión del espacio. Y acá viene un problema, ¿no? ¿Viene un problema o no? Porque en realidad uno puede probar que no es un problema, pero a priori podría ser un problema. ¿Cuál es el problema? Cuando uno habla de conjunto de generadores, y por eso no nos quedamos con conjunto de generadores y nos metemos con independencia lineal y también los conjuntos de generadores, muchas veces uno se queda con la idea de, lo que pasa es que es más fácil tener una base porque van a hacer menos cuentas porque va a haber menos vectores. Pero en realidad el problema viene acá. Si el problema teórico de por qué usar una base, si se puede, ¿no? Por ejemplo, en el espacio vectorial se puede, en otros lugares. ¿Por qué usar una base en vez de un conjunto de generadores? Por el simple hecho de que con la base puedo tener una dimensión. ¿Dimensión en qué sentido? Bueno, yo digo, bueno, cuento los vectores de la base y digo, bueno, la dimensión de mi espacio es la cantidad de vectores que tiene esa base. Esa definición es buena y está bien hecha siempre y cuando, si yo tengo dos bases, las dos bases que yo elegí tienen la misma cantidad de vectores. Pues con dos vectores, tengo una base con tres vectores, o la dimensión es 2 o la dimensión es 3, pero no puede ser las dos cosas.
o estaría mal definido, digamos, tendría dos valores. Todo lo que viene acá es un teorema muy interesante que lo que dice básicamente, para el conjunto de generadores nosotros sabemos que eso no pasa, pero para las bases sí va a pasar. Es decir, que, bueno, no lo va a probar, lo que quiere probar acá es que si tengo dos bases tienen la misma cantidad de elementos, pero en general esto se prueba por medio de un paso intermedio, ¿no? Y después, bueno, si este es base, acoto de los dos lados y me queda la igualdad. Y es lo que viene abajo seguramente en el corolario, que es esto. Lo que yo quiero hacer es este corolario que está acá, eso es lo que estoy discutiendo, ¿no? Que si tengo dos bases, la cantidad de los elementos en la primera base y en la segunda base son iguales, ¿de acuerdo? Bueno, y fíjense que es corolario de esto que viene. Es un poco más general, pero viene. Siempre está bueno entender, no porque viene el teorema este, sino que quiero llegar acá. O sea, ¿a dónde quiero ir? Quiero ir acá. ¿De acuerdo? Bueno, ahora veamos. El teorema es un poco más general. Pasa mucho en matemática que uno quiere mostrar una cosa y generalmente a veces se pueden mostrar resultados que son levemente más generales, entonces uno muestra primero lo más general y a lo que quería mostrar lo contrario. Eso es útil porque tengo un resultado más general, pero a veces pierdo el foco de qué quería demostrar. O sea, ¿por qué demuestro esto? Esencialmente se demuestra esto porque quiero el corolario de abajo. Ok, entonces, supongamos ahora, no voy a asumir que tengo bases, voy a asumir que tengo conjuntos de generadores. Fíjense que esto lo voy a hacer para conjuntos de generadores. En particular, las bases son conjuntos de generadores, las bases van a satisfacer esto. Entonces, supongamos que yo tengo que B se puede generar con R vectores, B1 hasta BR. ¿Sí? Y ahora tengo un conjunto de S vectores linealmente independientes adentro de B. Entonces, lo que está diciendo acá es que la cantidad de linealmente independientes tiene que ser menor o igual a la cantidad de generadores que tenía B. Para cualquier conjunto de generadores. Acá la cota puede ser muy burda, porque por ahí yo acá 20 generadores y me hubiera 3 y era lo mismo, pero bueno, seguro que no voy a tener más de 3 vectores linealmente independientes, eso es lo que me está diciendo acá. Bueno, entonces, para ver que esto es cierto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, agarro a B, como B se genera por B1 hasta BR, todo B, en particular los WI, se pueden escribir como una combinación lineal de estos vectores. Y eso es lo que hace acá. Elige doble índice acá. ¿Por qué hay doble índice en el alfa y J? Bueno, porque un índice corresponde al WI y el otro corresponde al BJ. ¿De acuerdo? Hay dos conjuntos, corresponde al índice en este conjunto, J corresponde al índice en este conjunto. Lamentablemente, cuando hay dos conjuntos de vectores distintos o de cosas distintas, uno termina con el doble índice, que es una porquería. Pero bueno, ya de acá también podría ser matriz tranquilamente si yo quisiera, porque ya tengo el alfa y J. Pero bueno, no lo van a hacer, lo van a hacer en funciones. También se puede hacer en forma de sistema matricial, eso es lo que estoy tratando de decir. Bueno, entonces escribo al WI como una combinación lineal de los BJ. Y ahora considera un sistema de R ecuaciones y S incógnitas. ¿De acuerdo? Entonces, agarro estos coeficientes que logré generar, ¿sí? Y me tomo un sistema. Igualo todo a 0. ¿De acuerdo? Entonces ahora agarra una solución de ese sistema, ¿sí? Como es un sistema homogéneo, es compatible, por lo menos hay una solución. Lo que es que si la solución es 0 o no, si puede haber una solución no nula, eso es a lo que va. Entonces dice, bueno, me agarro una solución de sistema. Entonces, si esto es una solución de sistema, quiere decir que todo esto se puede, como, bueno, acá vienen cuentas, esto es cuenta, ¿sí? Me agarré el sistema, resolví el sistema, entonces, ¿qué quiere decir que resolví el sistema? Que al XH lo puedo reemplazar por beta H, ¿sí? Y esto me sigue dando 0. Pero acá lo que está pasando es que, fíjense, que hacer la combinación lineal por WH es igual a hacer reemplazo W sub H por lo que vale W sub H, esto que está acá. Ahí aparecen los coeficientes. Ahora lo que hago es asocio, ¿sí? Asocio esta suma con esta suma, el beta H, multiplicando como una constante en cada una de estas. Puede asociar ahí. Y ahora lo que pasa es que hacer la suma de beta H por H, perdón, la suma de J igual a 1 hasta R de esto, puede sacar afuera y puede, o sea, lo que puede hacer ahora es decir, bueno, esta suma acá la puedo redistribuir y poner esta suma adelante. Fíjense que eso es lo que quiere hacer porque quiere usar que esto es 0. El paso va a ser dar vuelta a las sumas. Me estoy adelantando un poquito, perdón. Acá, ¿ven? ¿Cómo me doy cuenta yo que puede permutar las sumas sin ningún tipo de problema? Bueno, primero, conmutativa. Y segundo, lo que tengo que fijarme acá es que los índices de esta suma no estén molestando lo que está adentro.
cosa que no hacen. ¿De acuerdo? Podemos sumar primero H y después sobre J que sumar primero sobre J y después sobre H. En realidad, básicamente acá lo que está usando es que la suma es conmutativa y que los índices no molestan, pero si alguno no se puede dar vuelta a las sumas alegremente, lo que tiene que hacer es agarrar y poner una R chiquitito, un S chiquitito y hacer toda la distributiva a mano y darse cuenta que simplemente lo que está haciendo es sumando. ¿De acuerdo? Da lo mismo si lo sumo con un índice primero o el índice del otro. ¿Por qué quieres dar vuelta a la suma? Porque ahora yo puedo volver a asociar, es decir, de la primera forma asociado así, metí el beta H adentro de la suma. Ahora yo puedo hacer al revés. Digo, bueno, esperen, esta suma está sumando en H. Este señor tiene un H, no se pueden salir de esa suma. Pero este tiene un J, entonces este es una constante, está variando. Lo puedo sacar factor común, básicamente esa es la idea. Lo saco factor, quedó la suma sobre J, de la suma sobre H, de todo esto, por beta J. Y esto que está acá, como yo tengo que de la ecuación, esto va a dar 0. Entonces estoy sumando sobre J, 0 por BJ. Me va a dar. Entonces, logramos que, esto es todo un vuelterío de cuentas solamente para lograr lo siguiente. Tenía una combinación lineal de beta H por W sub H y esa combinación lineal me dio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que como el conjunto es linealmente independiente, la única solución posible, o sea, la solución genérica, beta 1 hasta beta S, necesariamente tiene que ser 0. Es decir, este sistema que está acá es compatible determinado. ¿De acuerdo? Y si es compatible, ¿qué quiere decir eso? Bueno, ahora uno se puede poner a pensar ahora uno se puede poner a pensar en la cantidad de ecuaciones que tenía el sistema. Es decir, yo voy a escribir esto como sistema para que se entienda un poco mejor. ¿Qué pasó acá? Esto es un sistema que tiene, lo dice acá, R ecuaciones, tenemos R ecuaciones y S incógnitas. Y el sistema compatible determinado. ¿Qué quiere decir que el sistema me dio compatible determinado? Bueno, sé que me dio compatible determinado porque logré probar que la única solución del sistema puede ser 0. Los WI son linealmente independientes. Ahora, el truco está en pensar lo siguiente. ¿Cómo hago yo para que la solución de un sistema sea compatible determinado? Bueno, uno puede pensar en que si tiene más ecuaciones que incógnitas, entonces hay suficientes ecuaciones para despejar a todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si tengo más ecuaciones que incógnitas, entonces en principio el sistema se puede incógnitas y eso quiere decir que es compatible determinado, que logré despejarlas todas. Y es más, uno si se pone a analizar sistemas, que es lo que hicieron en el apunte, capítulo que nosotros salteamos, uno puede ver que si yo de hecho tuviese menos incógnitas que ecuaciones, el sistema es compatible e indeterminado, no puedo despejarlas todas. Entonces, que el sistema sea determinado implica, y es sí, solo sí, yo tengo menos incógnitas que ecuaciones. Y esto es lo que queríamos. ¿De acuerdo? Bueno, esta misma demostración que hicieron acá, ¿sí? Usando independiente y sistemas, se puede usar usando matrices. Y no pasa nada, es lo mismo. ¿No? Es otra interpretación. Bueno, pero esencialmente lo que está probando es eso, ¿no? Necesariamente hay que tener más generadores que vectores linealmente independientes dentro del mismo conjunto. Entonces ahora supongamos que yo tengo dos bases y demostremos el corolario. Supongamos que yo tengo la base B1 y la base B2. Bueno, en principio, ¿sí? Puedo usar el teorema anterior y decir, bueno, B1 lo voy a pensar como sistema de generadores, porque al ser base funciona en los dos lados. Es un sistema de generadores y es linealmente independiente. Entonces pensémoslo como sistema de generadores. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ¿no? A B2 como un conjunto linealmente independiente, así se puede. Eso quiere decir que este conjunto de M vectores linealmente independientes tiene que tener menos elementos, sumo la misma cantidad, o sea, que generadores. Es decir, M es menor o igual que N. Y ahora puedo hacer lo mismo análogamente para el otro lado. Pienso a B1 como conjunto independiente y a B2 como conjunto de generadores. Y me sale que M tiene que ser mayor o igual que N. Si junto las dos desigualdades, me sale que la cantidad es la misma. Y esto diciendo, es muy fuerte, me está diciendo que si vos tenés un espacio vectorial cualquiera, dos bases siempre tienen la misma cantidad de elementos. Y entonces ahora puedo definir bien la dimensión, y en realidad no estoy pudiendo definir bien la dimensión, sino que lo que estoy probando es que fíjense, vamos a poner la definición de dimensión para que todo el mundo se la acuerde, ¿sí?
uno agarra un K espacio vectorial y agarra una base B, B1 hasta Bn, y dice entonces que N es la de B, como K espacio vectorial. Acá es muy importante el K y es muy importante la base. Fíjense que en realidad lo que yo estoy diciendo es, yo tengo al B, pero la dimensión de B depende de B. Vamos a hacerlo de vuelta porque son dos B y es un lío esto. La dimensión del espacio vectorial corta depende de mi dimensión, y mi dimensión de la definición que yo di de dimensión depende de la base B larga esta que elegí. El teorema de arriba, o el corolario de arriba en realidad, el corolario del teorema, dice que la elección de base no importa, me va a dar lo mismo una base B que si elijo una base B' porque van a tener la misma cantidad de elementos. Esto lo que se llama es que en realidad la dimensión, como la estoy definiendo, no depende de la base que yo estoy usando. Y eso es muy bueno, porque si no, yo cada vez que estoy dando la dimensión del espacio tendría que estar diciendo sobre qué base lo estoy haciendo. Veamos, por ejemplo, la representación matricial de transformaciones lineales, haber visto ya. Fíjense que tienen que andar aclarando la base por todos lados porque sí depende de la base. Entonces, en la notación nuestra no aparece la base porque simplemente la base no importa cuál agarran cualquiera. Sino acá, además de aparecer el K, debería aparecer un B. ¿Sí? El K sí importa, es mucho más sutil porque importa el K. No va a dar lo mismo si a B lo tomo como K espacio vectorial con distintos cuerpos, ¿sí? Para agarrar el elemento. ¿Por qué importa? Importa para decir que B es una base de B. Para decir que B es una base de B tengo que hablar de independencia lineal y tengo que hablar de combinación y sistema de generadores. Ambas cosas requieren el uso de escalares. Y el uso de escalares requiere de que los escalares estén en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, puede ser linealmente independiente. Si yo tomo una combinación lineal real, podría llegar a ser linealmente una combinación lineal compleja. ¿Sí? El caso más fácil es venir y agarrar un vector multiplicado por i. Por ejemplo, si yo estoy en C2, a ver si puedo agarrar el lápiz. Si yo quiero pensar este conjunto, i0 con el 1, 0, esto hay que tener cuidado porque es muy importante, ¿sí? Esto es un subconjunto de C2. Vamos a poner el 2 arriba. Conjunto de los complejos. Ahora, el truco con esto es el siguiente. Si yo voy a pensar a C2 como R espacio vectorial, es decir, mi cuerpo de escalares va a ser R, esos dos vectores son independientes. ¿Por qué? Bueno, porque la única forma de obtener una combinación lineal que me dé 0 es ponerle el escalar que va multiplicando al I0 y el escalar que va multiplicando 0. ¿Por qué? Porque los escalares tienen que ser reales. Entonces no puedo multiplicar, por ejemplo, I por el segundo y restar 0 al primero para que me dé 0. Pero en C sí. Entonces eso lo que me está diciendo es que este conjunto en C es linealmente dependiente. Entonces, ninguno de los dos es base, no estoy hablando de conjunto linealmente independiente, ninguno de los dos genera estos conjuntos, pero fíjense que este conjunto es linealmente independiente en R, pero es linealmente dependiente en C. Entonces ahí es donde juega un papel importante el K, por eso uno pone la dimensión K. Pues no da lo mismo tomar cualquier K para tener la dimensión del espacio. Es decir, lo que es importante es entender que la dimensión de B no depende del conjunto B, sino de su estructura de espacio vectorial. ¿De acuerdo? Tipo trabajo más o menos lo que funciona. Depende de la estructura de espacio vectorial y no del conjunto. Es decir, C2 puede tener dimensión, por ejemplo, si yo lo miro como C espacio vectorial, puede tener dimensión 4 si yo lo miro como R espacio vectorial, cuenta que van a hacer en la práctica, no se preocupen, y podría tener dimensión infinita, se me ocurre mirarlo como Q espacio vectorial, cosa que no vamos a hacer. Pero digo, el mismo conjunto puede tener muchas dimensiones distintas, porque en realidad lo que le importa no es solo el conjunto, sino la estructura de cada espacio vectorial que estoy usando. Por eso es que generalmente el K debería ir ahí abajo en el símbolo de la dimensión. Bueno. En general, la dimensión, ¿sí?, se denota como n para conjuntos de dimensión finita y, ¿sí?, tenemos esta convención que es para el espacio cero. ¿Qué pasa con el espacio cero? El espacio cero es un subespacio, lo puedo pensar como espacio vectorial, es el espacio vectorial que solamente tiene al cero, ¿sí?, cumple todos los axiomas de espacio vectorial, pero si uno se quiere poner... ¿Vieron que yo les dije que para cualquier espacio vectorial existía la base? Bueno, ahí voy a decir que me equivoqué, porque para el cero no existe ninguna base.
forma de generar al cero, el único conjunto de generadores que tiene al cero. Pero si yo pongo al cero solito, el cero solito no te va a dar, ¿sí?, base, porque el cero es linealmente dependiente. Lo ponga con quien lo ponga. Incluso lo pongo solo y me sigue dando linealmente dependiente. Entonces, el conjunto cero no es una base para el espacio cero y es el único que puede ser conjunto de generadores. Entonces, lo que pasa con el espacio cero es que no tiene base. Y entonces, por convención, se dice que la dimensión es cero. Es decir, como no tengo una base, entonces la base tiene 0 elementos y de alguna forma se está suponiendo que la dimensión es 0. Esto sirve para hacer cuentas con dimensiones, nada más. Calcular una base de 0. Ojo con eso, porque a veces uno se lo traga y dice, calcúlenle una base del núcleo a la transformación lineal y después vas a hacer la transformación de monomorfismo, el núcleo era 0 y decís, pero ¿y cómo le saco una base al núcleo? Bueno, ojo con eso. Nada, hay gente que asume que la base es conjunto vacío, por ejemplo, y asumen eso para poder hablar de bases, para todo el mundo admite una base, por ejemplo, que es lo que digo. Asumen que la base es un conjunto vacío, pero claro, bueno, por definición que le ponen al vacío que es linealmente independiente y genera, porque en realidad el vacío nadie. Ahí hay una a poner que la base es vacía, pero bueno, también es por convención. Hay una pregunta en el chat, perdón, voy a ver. Sí. ¿Una base de C2 tiene que tener 2 elementos como máximo o un C3 tiene como máximo 3 elementos o pueden tener más? Depende del cuerpo que estés trabajando. Si vos estás en N y lo trabajás como K espacio vectorial, no importa quién sea el cuerpo, sea Q, sea R, sea C, sea el cuerpo que sea, sí, dimensión es N. Ahora, si vos y lo estás mirando como o sea, vos tenés un cuerpo y lo estás mirando sobre otro cuerpo base, por ejemplo C, lo mirás como R, no es cierto, o sea, C tiene dimensión 4, no tiene dimensión 2, y C3 tendría dimensión 6. En el caso de C y R es fácil porque se duplica la dimensión, pero en el caso si vos ya te pones a mirar en Q, se va a infinito la dimensión. Y hay más ejemplos, lo que pasa es que no. Un poco con eso, ¿sí? La dimensión depende fuertemente no solo del conjunto B, sino del KS que tengo asociado ahí, en el K espacio vectorial. Listo, creo que ya quedó bastante claro las dos cosas. Perdón, pero a veces repetir las cosas sirve porque en algún momento cuando vayan a meter la pata se van a acordar, ah, no es cierto que tenía que mirar esto primero. Bueno, la propiedad fundamental de las bases es esta frase que viene acá, que la voy a hacer, esto graben esa. La base tiene dos cosas muy útiles. Primero, que me permitió definir la dimensión del espacio. Y eso, de alguna forma, me da una magnitud que me permite medir más grande que quién. ¿De acuerdo? Ya puedo empezar a ordenar los espacios en alguna medida, decir este es más grande que este. La siguiente y fundamental, y yo creo que la más importante de las bases, es recién vimos que el conjunto de independencia lineal venía relacionado con la existencia de que si hay soluciones juntos homogéneos, esa solución tiene cero, etcétera, etcétera. La base de afianza es un poquito más fuerte todavía. La base directamente me está diciendo lo siguiente, ahora la vamos a dar como solución de cuestiones, es que si yo tengo un vector, el vector no solamente se puede escribir combinación lineal de la base, es una propiedad que tiene la base simplemente por ser por ser un conjunto de generadores. Como yo tengo que la base es un conjunto de generadores, todo vector se tiene que poder escribir como combinación lineal de esa base. Ahora, lo que me aporta el hecho de que sea una base y no un conjunto de generadores random es que la forma de escribir al vector es única. En general, cuando uno tiene un conjunto de generadores que no es base, la forma de escribir a un pueden escribir de más de una manera. Y eso es malo, porque en general uno quiere hablar de coordenadas después. Si quiere decir, bueno, el vector lo escribo con estos escalares, entonces le asocio esos escalares. Es lo que hace con, por ejemplo, uno no estaría bueno si al polinomio lo puedo escribir como con distintos, o sea, cosa que no se puede hacer porque sí son una base. Es más de lo mismo. O sea, yo quiero tener escritura única. No quiero poder escribir a la misma cosa de dos formas distintas. Bueno, las bases tienen, y por eso uno se queda con las bases. Más allá de quedarme con las bases porque tienen menos vectores y voy a hacer menos cuentas, me voy a quedar con las bases por este tipo de problemas. Porque cuando yo escriba las cosas se escriben de manera única. Y eso quiere decir que está buenísimo, porque yo puedo asociar ahora coordenadas y puedo hablar de que si un vector tiene coordenadas alfa 1, lo puedo pensar
en n coordenadas. Entonces, fíjense que lo que dice acá abajo también es importante, quedo con lo que subrayé. Cuando uno aplica esta propiedad, se puede trabajar un K-espacio vectorial de dimensión n a n. Eso es lo que estamos hablando con coordenadas, es decir, está aclarando. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo tengo algo que se escribe en combinación lineal de n vectores, ¿sí? Supónganse que yo tengo no sé, una f, que vive en un espacio de funciones. Pero yo sé que este espacio de funciones tiene dimensión n. Entonces yo a la f la puedo escribir como suma de alfa 1 hasta f, perdón, Pi, vamos a ponerle una i acá, esto es igual 1 hasta n. Bueno, pero yo sé que tengo una base de n. Entonces ahora lo que puedo hacer es asociar a mi elemento f con un vector. ¿Qué vector? Y bueno, este vector, alfa 1 hasta alfa n. Esto es un vector. ¿Y dónde está este vector? Y este vector está en escala n, porque si yo dije que mi f, pero asumo que mi n, perdón, que este f es un K espacio vectorial, entonces esto está en escala n, básicamente. Y ahora lo que estoy diciendo es que lo que me dice la base, el hecho de tener una base, me dice que hay un alfa 1 hasta alfa n que hace que la f se pueda escribir en combinación lineal de esa forma. Entonces yo puedo asociar a la f con ese vector. Eso es lo que se llaman las coordenadas. Me estoy adelantando un poco, pero es a dónde vamos. ¿Sí? A mí me gusta que esté claro por qué uno hace cuentas, ¿no? No estamos haciendo cuentas porque sí. Y entonces, básicamente, la frase, como vamos a ver más adelante, es que yo ahora puedo pensar a mi espacio de funciones, que por ahí es muy difícil, porque es un espacio de funciones simplemente, como si fuera escala n, donde funciones son vectores de esta forma. Y se acabó. Y me olvido de que tenía un espacio de funciones. Hago todas las cuentas sobre escala n, y cuando termino de hacer las cuentas vengo acá y vuelvo al espacio de funciones y me fijo a ver qué me dio. Y eso es ¿de acuerdo? En general eso se hace a través de isomorfismos. Pero este cambio de coordenadas es un isomorfismo, después lo vamos a probar, y es uno de los más útiles de todos. Que permiten sacarme elementos complicados y transformarlos en vectores. Por eso es que uno cuando estudia espacios vectoriales le llama espacios vectoriales y básicamente hace casi todos los ejemplos de vectores. Porque yo puedo mostrar que puedo hacer todas las cuentas sobre conjuntos de vectores. Eso es más o menos la idea. Bueno, entonces veamos que las bases realmente tienen esta propiedad de escritura única. Bueno, entonces fíjense que acá hay que hacer dos cosas. Una es trivial y la otra no es tan trivial. Acá me estoy puede expresar de manera única. Entonces, cuando se habla de que se puede hacer algo y se puede hacer de manera única, hay dos cosas. Bueno, primero que se puede hacer, en este caso es existencia, y segundo es unicidad. Es decir, que bueno, asumiendo que ya logré probar que se puede hacer, veamos que la forma que lo hice es la única que se puede hacer. La existencia es trivial, antes se deduce de que como es una base es un conjunto de generadores. Entonces, nada, si es un conjunto de generadores, todo elemento que poder escribir como combinación lineal, ¿sí? Es decir, si esto es una base, entonces tienen que existir los vectores, ¿sí? Acá dice existen únicos, nosotros es que existen los escalares, perdón, no los vectores, existen los escalares tales que la combinación lineal se puede hacer. Ahora lo que yo debería probar es que si consigo dos combinaciones que escriben al mismo X, las dos combinaciones lineales son iguales, o en este caso los escalares son iguales, y pues los vectores ya sé que son iguales. Bueno, entonces, haciendo acá, esto es la unicidad. Supongamos que yo al mismo X lo puedo escribir, ¿sí? Como alfa BI y lo puedo escribir como beta BI. Que probar yo que alfa y beta son iguales, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que las dos expresiones son la misma y las coordenadas son únicas. Entonces lo que se hace con este tipo de cosas es, otra vez, ¿cuáles son mis hipótesis en base? Que es un conjunto de generadores que lo usé arriba para mostrar que existe uno, ¿sí? Y el siguiente es usar la independencia lineal para mostrar que esto es único. Entonces, ahora lo que yo quiero hacer es eso. Otra vez el mismo truco de siempre. Lo ¿para qué? Para que aparezca este cero. Siempre que queremos trabajar con una hipótesis de independencia lineal, queremos que haya una combinación lineal igualada a cero para poder usar la definición o la hipótesis. Entonces, lo que se hace es se pasa esto restando, esto me dio cero, y ahora como esto es un conjunto linealmente independiente, entonces todos los escalares que participan en la combinación lineal, son estas cosas que están acá, tienen que ser cero. Eso implica que alfa i menos beta i es igual a cero, y ahora vuelvo a pasar todo para el otro lado y me queda que alfa i es igual a beta i.
Era lo que quería probar. Es que tengo cierta unicidad acá, en los escalares. Entonces eso lo que me está diciendo es que si al X lo puedo escribir de alguna forma, se puede escribir de una única forma. Cosa que el conjunto no tenía porque no necesariamente tenía independencia lineal. El conjunto linealmente independiente lo que falla, por ejemplo, es la primera propiedad. No sé si puedo escribir a todo el mundo. Si los puedo escribir de manera única, eso seguro. Pero por ahí no puedo escribir a todos. Entonces por eso necesito base. Bueno, propiedades interesantes. Bueno, esta es otra cosa súper interesante, ¿sí? Si yo tengo un sistema de generadores o un conjunto de generadores, entonces tiene un subconjunto que es una base. Y si yo tengo un conjunto que es lineal, entonces lo puedo estirar a una base o lo puedo extender a una base. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que en el sistema de generadores me pueden sobrar vectores y yo puedo hasta que eso me quede una base. Y en el conjunto linealmente independiente, a lo sumo me faltan vectores y yo puedo agregarle vectores para que eso se transforme en una base. ¿De acuerdo? Hay que completarlo, al otro hay que sacarle. Bueno, entonces empecemos con la primera demostración, empecemos con I. O sea, cómo transformar un conjunto de generadores en una, una base. Bueno, entonces el truco es así. Si nosotros tenemos que B1 hasta B es linealmente independiente, entonces automáticamente es una base de B. ¿De acuerdo? Bueno, porque este generaba. Si además era linealmente independiente, es una base y no hay nada que hacer. Bueno, supongamos que no, entonces, supongamos que mi sistema de generadores es linealmente independiente, o supongamos que no es linealmente independiente, lo mismo. Es linealmente independiente, entonces alguno de los vectores es combinación lineal de los anteriores. O sea, supongamos que el BS, esto sin pérdida de generalidad, asumamos que el último tiene la culpa, aunque probablemente no sea el último, no lo sabemos, pero vamos a asumir que es uno, me da lo mismo, si no acá es otra vez el mismo lío que expliqué antes. Tengo que poner BJ y arrastrar las J en BS. Supongamos que es el último. Bueno, si fuese el último, lo que yo voy a decir es que conjunto de generadores, entonces este conjunto de generadores genera lo mismo, ¿sí? Genera lo mismo que genera el B sub 1 hasta B sub S. Entonces, generadores, porque si a B sub S generaba todo B, este genera lo mismo, entonces B sub 1 hasta B sub S menos 1 también genera todo B. Entonces ahora tengo un nuevo conjunto de generadores más chiquito que el anterior vector. Por eso dice ahora que va a ser procedemos inductivamente. ¿Qué quiere decir procedemos inductivamente? Bueno, ahora tenemos esto que es un nuevo sistema de generadores. Puedo volver a mirar si es independiente o no. Entonces uno mira, bueno, este es linealmente independiente. Si es linealmente independiente, entonces por lo mismo que dijimos arriba, este es base y se acabó el problema. Si no es linealmente independiente, vuelvo a buscar que hay un vector que es linealmente dependiente, hago lo mismo que dice acá, y me genero un conjunto de generadores con un vector menos, 2 menos que ahora. Bueno, y vuelvo a hacer lo mismo. Y acá cuando uno habla de proceso inductivo, hay que tener cuidado, porque la inducción va para adelante, uno va de n en n más 1, y acá la inducción es finita. ¿Por qué? Porque yo estoy sacando vectores, no estoy agregando vectores. Entonces, este proceso inductivo va a terminar, así uno decir que el proceso termina, es decir, en algún momento encuentro una base. ¿Por qué? Porque tengo finitos vectores. ¿Eso qué quiere decir? Si yo los voy sacando de a uno, en algún momento a todos. Entonces no puede ser, porque mi conjunto me va a dar linealmente dependiente. O sea, en algún momento voy a sacar a todos menos a uno y ese va a ser linealmente independiente. Entonces yo puedo hacer este sistema de sacar vectores en algún momento para, digamos, ¿de acuerdo? El procedimiento de ir sacando vectores, perdón, en algún momento yo voy a sacar vectores y el conjunto me tiene que dar linealmente independiente, no linealmente dependiente siempre. Porque si no, tenía todos mis vectores eran en cero y no era, no era un conjunto de generadores, bla, bla, bla. Bueno. Cuestiones que yo puedo sacar vectores de A1 hasta que. Pero fíjense que acá estoy usando dimensión finita, una hipótesis. Porque si esto fuese infinita, fíjense lo que pasa. Yo saco un vector, ¿cuántos me quedan? Infinitos. Saco otro, ¿cuántos me quedan? Infinitos. Saco otro, ¿cuántos me quedan? Infinitos. Sigue habiendo LD, sigo sacando, sigo sacando. ¿Cuánto es el proceso? Si tengo infinitos vectores, lo puedo hacer toda la vida y nunca va a terminar el proceso. Y el proceso podría no terminar, es decir, podría ser que yo saco vectores, saco vectores, saco un conjunto independiente. Y te puede pasar, y sí, porque lo estás sacando de infinito. Entonces no es un buen conjunto de dimensión infinita. Va a parar y es bueno cuando tengo. En algún momento saqué los.
el sistema. Lo mismo pasa con lo de abajo, ¿de acuerdo? Yo puedo agregar vectores, pero fíjense que los vectores los vamos a ir agregando de a uno. Si en mi infinita yo tengo que agregar infinitos vectores, mucho más difícil de hacer. Bueno, entonces, supongamos que de B, cualquiera, acá la llaman Z1 hasta Zn. Sí, lo que están fijando es que la dimensión de B es n, pero fíjense, finita. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Agarro el conjunto generado por mi conjunto linealmente independiente, ¿sí? Y defino un espacio nuevo G1. El G1, ¿cómo se define? Bueno, se define igual si el Z1 lo tenía en G0 y lo defino un poquito, el Z1 no lo tenía en G0. Entonces ahora, como quise antes, ahora agrego un vector. Lo agrego si el vector no correspondía, o sea, agrego el vector si el vector de la base que yo estoy agregando no era combinación lineal de los que ya tenía, y no lo agrego si el vector era combinación lineal. Y entonces ahora yo puedo proceder, ¿no? Inductivamente, es decir, agarro, acá ya se mandaron a GI, pero uno podría hacer G2 igual, digamos. Yo voy a escribir G2 acá para que todavía no entendió bien la definición del GI, llegue un poco mejor. Bueno, G2 es lo mismo. Vengo a G2, y en G2, ¿qué tengo que hacer? Uy, ¿por qué se sale? Perdón, voy de nuevo. Vamos a poner G2 acá. ¿Qué sería G2? G2 sería G2 sería agarrar el elemento de la base 2, es decir, Z2. Agarro a Z2 y veo que hago con Z. Pero ahora en vez de considerar a G0, tengo que considerar el anterior. El anterior a G2 ya no es G0, es G1. Bueno, entonces acá G1, unión. Bueno, voy a agregar el Z2. ¿Cuándo agregar el Z2? Acá va Z2, no va 2. Puse 2, ya es mucho abuso de notaciones. Bueno, voy a agregar el Z2 y vale esta condición, es decir, si Z2 no está generado por G1. Entonces ahora uno puede pensar, ¿qué quiere decir esto? Generado por, ¿no? No está. Bueno, voy a agregar Z2 si el Z2 no se puede generar como una combinación lineal de quien sea que fuera G1. ¿Quién es G1 ahora? Ahora G1 tiene dos casos. G1 podría ser el generado por W1 hasta Z1 o podría ser el generado por W1 hasta WR. No sabemos. Una definición inductiva, porque realmente no sé quién es G1. Pero bueno, lo voy a agregar en el supuesto caso de que no sea generado por ningún del conjunto que haya resultado G1. Y voy a dejar a G1 en paz, ¿sí? O sea, no voy a hacer nada si el Z2 está en G1. Bueno, no en G1, tiene que estar en generado por G1, ojo con eso. Bueno, si está en generado por G1. Y de esa forma voy a proceder inductivamente, es decir, ahora hago G3 y hago lo mismo, agarro el Z y lo pongo en función de G2. Me fijo, si Z3 no está en G2, se lo agrego, si está en G2, no agrego nada. Cuando digo está, es en el generador, ¿de acuerdo? Obviamente tiene que ser un elemento del conjunto, puede ser una combinación lineal. Bueno, y así voy procediendo. En algún momento voy a definir varios conjuntos. En realidad llego hasta n, ¿verdad? Porque son vectores de la base. Otra vez, el proceso para porque tengo finitos vectores para ir agregando. Si no, mi proceso no para y no está bien lo que estamos diciendo. Entonces, en dimensión infinita esto no se puede hacer. Eso es lo que tiene que claro. No así, por lo menos. Bueno, entonces ahora uno dice, bueno, me generé ¿cuántos conjuntos ahora? Y bueno, tengo un conjunto del 1 hasta el n. Tengo G0, G1 hasta Gn. Entonces ahora lo que va a pasar es que Gn va a ser una base de B. Eso es lo que uno quiere ver. ¿Por qué? Bueno, veámoslo. Yo fui a cosas que no eran combinaciones lineales. Entonces, en todos los casos, ¿sí? GI es un conjunto linealmente independiente para cada GI. ¿Por qué? Porque yo simplemente agrego cosas linealmente independientes. Cuando era linealmente independiente, no las agregaba. Entonces, sigue siendo el GI linealmente independiente. Y ahora lo que está pasando es que Z tiene que estar contenido en el Gn. ¿De acuerdo? Esto es lo más difícil de ver. Y como el Gn es linealmente independiente, eso me implica que Gn es una base, ¿no? El Z1 hasta Zn tiene que estar contenido en Gn. Porque en cada caso, en cada paso que yo voy haciendo, yo digo, bueno, si el Z1 no estuviese contenido, yo lo agrego al generado por. Entonces, en el paso n,
me quedó una de dos. O yo agregué los que faltaban, o simplemente estaban en el G0 original, o en el G anterior, entonces no lo fui poniendo. Entonces cuando llego al paso n, todos Z1 hasta Zn, todos al generado por Gn, entonces si cada uno de los generadores pertenece generado por Gn, todo el conjunto generado por pertenece o está contenido adentro del, perdón, todo el conjunto generado por está contenido adentro del conjunto. Pero todo el conjunto generado por es B. Entonces esto me está diciendo que genera todo B. Y es linealmente independiente, entonces esto es una base. Bueno, esa es una forma de construir la base. Es la forma que todo el mundo sabe, digamos. En general lo que uno no hace cuando va a construir la base en la práctica es armarse la base a priori, digamos. Uno agarra la base canónica y no la escribe metiendo vectores de la base canónica hasta que los vectores de la base canónica me completan en la dimensión del espacio y se acabó. ¿De acuerdo? Pero bueno, si uno lo quiere hacer prolijo, lo que tiene un vector a la vez metiéndolo hasta que me da una base. Bueno, acá viene un ejemplo y creo que acá vamos a terminar, porque después me queda esta proposición y con 15 minutos podemos hacer un poquito más y dejar para suma. Perfecto. Bueno, veamos la proposición. Vamos a saltear los ejemplos y hacer directo a la proposición. Bueno, acá viene una observación fundamentalmente importante y algo muy interesante de probar, que sale consecuencia de la proposición anterior. Acá están explicando básicamente lo que yo quise hacer con ejemplos, por ejemplo, cómo extender un conjunto con la base. ¿De acuerdo? El que tenga problema en extender una base puede venir y mirar acá cómo lo hace. Generalmente en la práctica uno no lo hace, si lo hace más fácil. Pero bueno, es útil para el... Ok, entonces ahora una observación muy importante que se desprende de lo que demostramos recién es: si B es un espacio vectorial de dimensión finita, todo subespacio de B también es de dimensión. ¿Cuál es la demostración acá o cómo se puede ver esto rápidamente? Con la observación que ponen acá. Fíjense que si yo, por ejemplo, tuviese que el vector subespacio B, el espacio vectorial B, pudiese contener un espacio, un subespacio de dimensión infinita, entonces pasando acá es que si esto tuviese una base con infinitos elementos, simplemente lo que puedo hacer es agarrar y decir, bueno, tomo un conjunto de esa base que es independiente, que en particular tenga dimensión 1. Y ahora me conseguí un conjunto que tiene B más 1, dimensión de B más 1, vectormente independiente, ¿sí? Y si esos vectores son linealmente independientes en S, entonces tienen que ser linealmente independientes en E, y ahora no puede ser, ya tengo un conjunto, ¿sí? Que se puede extender una base, y ese conjunto que se puede extender una base ya tiene más vectores de los que tendría que tener una base en B. Entonces es un absurdo grande como una casa, es decir, no puede haber un conjunto con más vectores, ¿sí? Linealmente independientes de los que había en B. Entonces, cualquier base D tiene que tener por lo menos cantidad de vectores linealmente independientes que B, entonces en ese caso el S es B, ¿no? En general tienen menos, estrictamente menos si el subespacio es propio. Bueno, pero es que la dimensión está acotada por la dimensión de B, que es un poco la idea de esto que viene acá. ¿Sí? Acá lo vamos a probar más formalmente. Pero la idea vamos... Y bueno, y después tenemos esto, ¿sí? Esto está muy bueno también. Esto es un ejercicio de la práctica, ¿sí? Este no me acuerdo, sí creo que no. Bueno, si están en la práctica, hacerlos de nuevo sin mirar esto, ¿sí? Porque si lo vuelven a hacer mirando esto, siempre pasa lo mismo. Uno copia la demostración, piensa que la entendió y no sabe si la hizo o no. Terminó de entender. Bueno, supongamos que tengo dos subespacios de un espacio vectorial de dimensión finita. Todas estas cosas cuando acotan dimensiones siempre es para dimensión finita. Todo lo que usemos para teorema y todo ese tipo de cosas son dimensión finita. Se lo viene en la cabeza. Si no, estas cosas no funcionan. Bueno, está metido adentro de T, es decir, la dimensión de S tiene que ser más chica que la dimensión de T. Hagamos esta cuenta que dice acá en la observación, pero propiamente. Entonces, supongamos que S1 hasta SR es la base de T, ¿sí? Y supongamos que la dimensión de T es N, ¿sí? Entonces lo que uno quiere probar es más grande que S, o mayor o igual, no espacio. En general uno quiere mayor estricto, pero acá cuando ponen el menor igual es porque acá dice contenido igual. Si acá yo puedo, un buen ejercicio, mostrar que entonces la dimensión de S es menor estricta que la dimensión de T. Eso tiene que, yo asumo, o dejo a S que sea T, o quiero que sea un subespacio propio. Bueno, entonces, como el S está
contenido en T, cosa muy interesante. Como S está contenido en T, se tiene que este espacio, ¿sí? O este conjunto, S1 hasta SR, está contenido en T, pero además de estar contenido en T, un conjunto linealmente independiente. ¿Por qué? Vamos a explicarlo eso. No voy a hacer la cuenta porque la cuenta es bastante sencilla, pero voy a explicar por qué. Simplemente es prestar atención a lo siguiente. La definición de independencia lineal no depende, ¿sí? No depende del conjunto donde viva mi subconjunto. Es decir, cuando uno dice conjunto linealmente independiente, la definición no la da sobre el conjunto S, la da sobre los vectores S1 hasta SR. Lo mismo si a los vectores S1 SR los veo en el conjunto S, o los veo en el subconjunto T, o los veo adentro de todo el espacio vectorial B. Da lo mismo porque la definición solamente implica de los ciertos escalares. No implica de ningún otro vector que sea de S o que sea de B. Esa es la forma más fácil de darse cuenta. Entonces uno dice, bueno, que este conjunto sea linealmente independiente, no importa en qué espacio esté contenido. Si era linealmente independiente en S, también va a ser linealmente independiente, va a ser linealmente independiente en algo que sea más grande que T. Porque lo que depende es simplemente de los vectores S1 hasta SR. Entonces, para hablar de que es linealmente independiente en T, a ver es que los vectores están en T. Cosa que sí es cierto, S está metido dentro de T. Listo. Entonces este conjunto también tiene que ser linealmente independiente en T. Y eso es una de las tipos de definiciones. No dependen del conjunto donde están. En cambio, la definición de generadores depende fuertemente del conjunto donde yo defino. Por ejemplo, no es lo mismo ser un conjunto de generadores de S que ser un conjunto de generadores de T. ¿Por qué? Porque la definición podría escribir a todas las cosas de cierto conjunto. Entonces la definición implica el conjunto. Cuando la definición implica el conjunto, este tipo de cosas no valen. ¿Sí? Si vale al revés, si soy generador del conjunto más grande, entonces tengo que ser generador del conjunto más chico. Pasé de rosca, entonces probablemente estoy generando más que el conjunto más chico. Con este tipo de... ¿sí? Tener en cuenta bien las definiciones para, por ejemplo, entender esto. Conjunto linealmente independiente en un conjunto chiquito es linealmente independiente en el conjunto. Conjunto de generadores, no lo usen así con inclusiones porque van a meter bastante más complicado. Ok. Bueno, entonces, si el conjunto, quiero terminar la... Si el conjunto S1 hasta SR es linealmente independiente en T, una de dos cosas. O es una base, y entonces la dimensión de S es igual a la dimensión de T, la T, que es más o menos lo que viene abajo, ¿sí? O el conjunto se puede extender a una base de T, y en consecuencia, si se puede extender el vectores, tengo que R va a ser menor o igual que N, porque básicamente si lo puedo extender, menos puedo poner a lo sumo un vector. ¿De acuerdo? Bien. Entonces acá sería R menor estricto que N. En realidad deberían haber puesto el caso de R igual a N aparte, porque es el de abajo. Bueno, siguiendo el mismo demostración de I, lo que dije recién es, si cuando uno la base S1 hasta SR de S a T, ¿sí? Bueno, vamos a explicarlo distinto, porque esto acá está medio confuso. A ver, la idea es la siguiente, no voy a extender la base, porque en realidad lo que pasó acá, fíjense, tengo todo lo mismo, S está incluido en T, entonces puedo todo linealmente independiente, que es la base de S. Como conjunto linealmente independiente adentro de T. Ahora tengo que la dimensión de S y la dimensión de T es igual. Yo puedo concluir directamente que S1 hasta SR es una base, ¿de acuerdo? Es decir, que si quiero extender que acá no voy a agregar ningún vector. ¿Por qué? Porque haciendo que la R, que era la dimensión esta de la S, es igual a N, que era la dimensión de T. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es una base de T, y si S1 hasta SR es una base de T, entonces uno tiene que, el conjunto T está generado por S1 hasta SR, que es lo mismo que el conjunto S. Entonces finalmente miro la cadena de igualdades y me queda que S es igual a T. Es lo que quería probar. Que es un poco más fácil que andar mirando esto de agregar vectores. No necesito agregar vectores. Basta con usar esto que está acá abajo. Bueno, por acá, porque son -5, si alguno tiene alguna pregunta podemos aprovechar, tenemos hasta y media para que nos del aula, básicamente. Yo acá voy a parar de grabar, porque si no me va a quedar enorme el video. Y espero que se haya grabado las 2 horas de clase. Si funcionó esto, voy a empezar a subir en una carpeta de Google Drive, no me tengo que olvidar de decir eso. Les voy a poner la información en el aula virtual igual, pero yo lo que hago es subir los videos en una carpeta de Google Drive de la materia para que ustedes puedan tener opción de o ver el video online, el que no quiere bajárselo, o bajárselo el que le consume datos y por ahí puede estar donde hay y verlo tranquilo en la casa. A veces en YouTube es más complicado porque no te los deja bajar. Bueno, pregunta de lo que vimos hoy.
pero más de lo de la clase No pasada. importa, dale, está bien. Vale hacer. Eh, También relacionado con, con lo de la práctica, que me quedó duda según lo que me contestaron los profes. Eh, Hay que probar que algo es un espacio vectorial. Sí. Primero tiene que probar que las operaciones son cerradas y después probar las 8 propiedades que vimos, o comprobar las 8 propiedades que vimos, no es necesario probar que las operaciones son cerradas. No, tenés que probar que las operaciones son cerradas, siempre, en todos los casos. De hecho, es lo único que sí hay que hacer. A ver, hay dos formas de probar que algo es espacio vectorial. Si vos no conocés ningún conjunto, o sea, vos podés probar por los axiomas de definición de espacio vectorial, pero implica hacer primero que las son cerradas, también lo que está diciendo, tenés que probar eso. Y la otra es probar que subespacio hay algo más grande que vos ya conozcas, que es espacio vectorial. Donde ahí solo tendrías que verificar que el cero está y que las operaciones son cerradas. O sea, que lo que siempre vas a hacer es probar que las operaciones son cerradas. Si no probás que las operaciones son cerradas, no tenés nada. De hecho, no debería hacerse las axiomas de que la operación es una operación, Oh, porque tienen sentido solo para operaciones. bien, Si no, no perfecto. puede meter la pata olímpicamente, sí, cuidado con eso. En Bien, general no se hace, ¿sí? Ojo con eso, porque en la práctica lo que pasa es que en general uno solo verifica los axiomas, porque sabe que la suma de vectores es cerrada en vectores, y etcétera, etcétera. O sea, dando operaciones que no conozcamos como para poner a probarnos que sí, pero en bien, principio habría que gracias. hacerlo. Uno Bien. asume que sí, pero asume de más, digamos. Bueno, mientras alguno se anima a hacer alguna otra. La clase que viene, ya lo había dicho antes, pero lo vuelvo a repetir hoy, en la clase que viene es el miércoles, vamos a hacer todo lo que es suma de subespacios. Y suma de subespacios es más o menos para terminar esta unidad, así que después ya vamos a arrancar con. Bueno, viene suma, suma directa, y bueno, ya después se arranca, así que ya pasa a transformación lineal. Es cortito, así que posiblemente vamos a hacer suma, suma directa, y si me queda tiempo empiezo transformaciones lineales. Supongo que sí, porque esto va a ser cortito. No hay nada en el medio, ¿no? Si ya arranca transformaciones. Bueno, ¿hay una pregunta más o cierro si no y nos vemos el miércoles? Ok, hasta luego. Chao, chao.